Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el día ha empezado con Aldama cantando y ha terminado con el hermano de Sánchez rezando a cualquier dios japonés o lo que él tenga bien. Por el medio ha habido sesión en las Cortes y ha sido extremadamente ilustrativa. Ha sido extremadamente ilustrativa por lo siguiente. Uno, hemos constatado algo que ya intuíamos, pero hoy se ha manifestado con plena claridad, y es que nos gobierna un psicópata. O sea, solo a una persona así se le puede ocurrir salir a las Cortes a reprochar a la oposición que es muy dada a los amiguismos y a los enchufismos. Es una cosa alucinante. Muy pocas horas después, la jueza imputaba formalmente, llamaba a declarar al hermano del presidente del gobierno. La segunda, y es quizá la más preocupante, es que va dando la impresión de que todo es verdad. Va dando la impresión de que todo es verdad. Porque si fuera mentira, demostrarían que es mentira. Pero la actitud del gobierno hoy en las Cortes no ha sido la de decir todo eso que estoy diciendo es mentira y lo voy a demostrar y voy a acabar con su carrera política. No. La actitud del gobierno ha sido decir que para catástrofe la del Prestige y no lo de Valencia. Esto es cosa de Yolanda Díaz, que en esa cabecita de verdad yo creo que es que no cabe una neurona. Han añadido que si el ordenador de Bárcenas destruido a martillazos, que si la foto de Feijóo con Marcial Dorado. Cuando le ha preguntado a Abascal, por enésima vez, bueno, 13ª, luego ha habido una 14ª, si ha escrito el presidente del gobierno alguna carta a algún directivo del IBEX recomendándole las cosas de Begoña, el presidente ha dicho, yo sé la respuesta y usted también, pero yo no se la voy a dar. Esto es una cosa alucinante, por 2 veces lo ha dicho. Bueno, mire, normalmente las cosas son lo que parecen. Normalmente las cosas, incluso en política, son lo que parecen, y así como Bolaños parece Mortadelo con pelo y no lo puede evitar, del mismo modo las respuestas del gobierno hoy, las no respuestas del gobierno hoy, una detrás de otra, van indicando todas en la misma dirección. Es que hasta el momento, todo lo que al principio eran, se acuerda usted, bulos, la fachosfera, los pseudomedios, los tabloides digitales y todas esas cosas, es que todo ha ido siendo verdad. Es que tenemos, y somos el único país en Europa, yo creo que en la historia, al fiscal general del Estado, a la esposa del presidente del gobierno y al hermano del presidente del gobierno en los tribunales, sentados. Es que tenemos una red de corrupción densísima que empezó a recaudar millones según los españoles iban muriendo durante los tiempos de la pandemia. Es que tenemos seguramente al gobierno más bochornoso de la historia de España, incluidos los de la Primera República, que bastante bochorno traían. Lo que había quedado claramente de manifiesto en el Congreso es que el gobierno, ante las acusaciones de la mayor red de corrupción de nuestra historia, no sabe qué decir. Y cuando uno, ante una cosa así, no sabe qué decir, es que probablemente las acusaciones son fundadas. En este momento todo depende. ¿Se acuerda usted de aquello de Spengler, de que al final un pelotón de soldados siempre salva la civilización? Bueno, olvídese de cascos de acero y de Mausers con bayoneta. Ese pelotón son la gente de la UCO, de la Guardia Civil, que es la que está, venga a sacar dispositivos, venga a sacar móviles y venga a sacar información. Al final me va dando la impresión de que si hay alguien capaz de salvar la democracia española, va a ser precisamente la gente de la UCO, ese pelotón de soldados. Toda España os está mirando, benemérita. Enseguida iremos a la lectura de los titulares, que hoy viene densísima, como usted puede imaginarse. Enseguida entrarán con nosotros los contertulios, pero antes queremos empezar, como venimos haciendo en realidad desde el mismo día de la tragedia, por Valencia. Por aquí ha pasado de todo. Por aquí han pasado voluntarios que estaban quitando barro, responsables municipales de los municipios afectados. La primera persona que empezó a organizar trabajo de voluntarios en Paiporta la misma noche de la tragedia. Bueno, hoy vamos a ir un poco más institucional en el nivel, porque ahora hay que hacer una pregunta fundamental. Aquí desde el primer día, ¿se acuerdan ustedes? Estuvimos repasando los daños que se veían ya en el mundo agrario. En Valencia es fundamental, pero Valencia es un polo industrial descomunal. Y veíamos las imágenes, por ejemplo, del polígono de Carlet, y aquello era terrorífico. Es decir, ha habido muchísimo daño. Y gente que se ha quedado sin nada. Gente que no tiene trabajo, que se ha quedado absolutamente colgada de la brocha, a la que el gobierno, por cierto, si le da dinero, le obliga a devolverlo después, ¿verdad?
Y la pregunta es, bueno, ¿y con toda esta gente qué? ¿Es Valencia capaz de generar suficiente empleo como para atender ahora, como para absorber esta tragedia? ¿Eso cómo se hace? Y resulta que en el Ayuntamiento de Valencia hay una fundación que se dedica a eso precisamente. Es una fundación de empleo, eso que se llama Políticas Activas de Empleo. Y entre sus responsables fundamentales, don Juan Manuel Badenas, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Catedrático de la vida civil, de Derecho Civil en la vida civil. En la vida civil. Y en la vida política, portavoz de Vox en el Ayuntamiento y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Sí, desde hace ya 1 año y 2 o 3 meses. Bueno, hay que preguntar por el recuento de daños, claro. El recuento de daños todavía no se ha hecho. Yo creo que los daños que hemos visto materiales son muy importantes. 1/3 de la provincia de Valencia está devastada, pero ahora tenemos que calcular y lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de cuál ha sido el daño real que se ha producido en la economía valenciana. Porque aunque ha afectado a 16 poblaciones y entre ellas la ciudad de Valencia y en Valencia solamente a 3 pedanías, lo cierto es que entre esas ciudades, 16 poblaciones y Valencia, hay una relación económica y convivencial tan importante que es como si se hubiera paralizado la mitad del corazón de la ciudad de Valencia. Entonces, ahora tenemos la obligación, una parte del corazón, que es la que forma el núcleo central de la ciudad de Valencia, de reactivarse y poner en movimiento la parte que ha quedado dañada, que son esas 16 poblaciones de la zona sur de Valencia. Hombre, dicho así parece fácil, No. pero claro, el trabajo es inmenso, porque estamos hablando realmente de destrucción total, es decir, esto no es como en la pandemia, que eso lo explicó muy bien Garamendi, por cierto, por una vez en su vida, que cerrabas un local y luego podías abrirlo, aquí es que ya no hay local. Aquí han desaparecido los locales y sobre todo se ha destruido la economía, porque ahí hay muchos autónomos, pequeños empresarios que tenían sus clientes, que eran proveedores a su vez de otros, y ahí se ha roto el mercado. Se ha roto la actividad económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar medidas que sirvan para que el tiempo que permanece el corazón infartado sea el menor tiempo posible, para que no se pierdan esos clientes y al mismo tiempo quienes están proveyendo de otras cosas a otros puedan seguir haciéndolo. Entonces, tenemos que buscar ese tipo de medidas, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es valorar exactamente cuál es el daño producido. En la ciudad de Valencia, en las 3 pedanías afectadas, hay más de 1.500 autónomos que en este momento no tienen actividad. Y hay que decir algo que todavía no se había dicho. Es muy importante que hayan ayudas por parte del Estado. Es importante que hayan ayudas por parte de la Generalidad Valenciana. Es importante que el Ayuntamiento de Valencia haga un esfuerzo para tratar de que ese corazón se ponga en marcha lo antes posible y vuelva a una cierta normalidad progresivamente. Pero lo primero que se tiene que hacer es tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a suceder. Claro. Porque para que pueda volver a haber inversión en Valencia y en esas 16 poblaciones que han sido afectadas, lo primero que tiene que haber es garantía física y jurídica de que esto no volverá a suceder. Porque, como decía Keynes, no hay nada más temeroso que $1 millón y quién va a querer invertir en un lugar que ya ha sido inundado. Por tanto, exigimos al Gobierno de España que se adopten las medidas hidráulicas necesarias para evitar que esto se vuelva a suceder, porque esta es la primera de todas las medidas que se tienen que tomar para que pueda haber una reactivación económica en Valencia. Pues no parece que sea el caso, porque esta tarde leíamos que una de las primeras medidas ha sido, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, recomponer la vigilancia del Barranco del Pollo, dándole no sé cuántos millones a una empresa que tiene 2 empleados. Pues estamos en un nivel preocupante, entonces. Pero bueno, yo creo que es parte de una tendencia que se ha visto antes. Llevamos más de 20 años sin realización de medidas preventivas para evitar lo que todos sabíamos que pasaba en la zona de Valencia, donde desde hace 500, 600, 700 años existen constataciones de que esto se produce con cierta frecuencia. Cuando estudiábamos geografía en el colegio, cuando éramos pequeños, decían los ríos de la cuenca del Mediterráneo son ríos que tienen en la época del otoño afluencias de agua importante que producen riadas. Esto lo sabíamos todos y sin embargo parece que el Gobierno de España, de una forma, no digo irresponsable, sino responsable del daño causado, no ha hecho nada por evitarlo. Por tanto, tenemos que empezar tomando medidas para evitar que esto se vuelva a producir. ¿Cómo se ha vivido en Valencia la elevación de Teresa Rivera al solio europeo como comisaria, vicepresidenta europea devota, decía Ursula von der Leyen? Pues de forma bochornosa,
Bochornosa porque los ciudadanos valencianos están avergonzados de lo que ha sucedido. No entienden cómo sus responsables políticos no han estado a la altura. Y en primer lugar, la ministra del ramo, que tenía que haber adoptado las medidas necesarias para evitar que el barranco del Pollo se desbocara. Cuando si no se hizo nada por evitarlo, la persona directamente responsable que sobre ella o respecto de ella está la jerarquía de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que no ha hecho ninguna de las obras que se tenían que haber realizado, esto pone en evidencia que el Gobierno no tiene verdadero interés en resolver la situación. Vamos a hablar desde el punto de vista institucional práctico, digamos. La mayor parte del daño ha sido en municipios que no son Valencia. Valencia es un enorme municipio con un gigantesco presupuesto, pero precisamente el cauce del Turia ha evitado que Valencia quedara anegada. El daño está tanto en la bajada del Barranco del Pollo, lo que conocemos desde Utiel hasta Chiva y más allá, y en la zona de Paiporta, Catarroja, etcétera, donde Valencia no tiene competencias municipales. Al mismo tiempo sabemos que son municipios que en realidad no tienen competencias reales para poder afrontar un trabajo de este tipo. La Generalidad no sabemos exactamente dónde está ahora, porque al anunciar una especie de gabinete de crisis con personas tan relevantes como el general Campampols, solo es un anuncio. No sabemos lo que van a hacer. Y respecto al gobierno de la nación, está en Belén con los pastores o en Bruselas con Úrsula. ¿Por dónde empezarían? Porque hay muchísimo que hacer ahí. Por ejemplo, las ayudas. Hablas con los ayuntamientos, con Chiva, con Catarroja, y te dicen, nosotros hemos de gestionar la administración de las ayudas, pero muchos no tenemos medios porque nos hemos quedado sin ordenadores, ¿verdad? Es complicadísimo que la gente venga, cuando les explicas que además tienen que devolverlas, tú no puedes hacer nada realmente por ellos no te la van a pedir. O sea, es muy caótico todo. Sí, y además hay que ver qué tipo de medidas se tienen que tomar, porque lo de las ayudas está muy bien y es necesario. Algunos se han quedado absolutamente sin nada y cualquier ayuda va a ser bien recibida. Pero más importante que dar ayudas es crear los medios para que las personas que estaban desarrollando actividades económicas puedan continuar. No se trata de darles el pez, sino de seguir dándoles una caña para que puedan seguir pescando. Por tanto, yo creo que las medidas que se tienen que tomar tienen que estar dirigidas fundamentalmente a la continuidad de las actividades económicas, sin perjuicio de que haya que ayudar también. Pero sobre todo se tiene que priorizar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia teníamos varias opciones. Una de ellas es qué se hacía con los caminos agrarios que han quedado completamente inundados y destrozados. Pudimos comprobarlo desde el primer día de la Dana al día siguiente, el día 30 por la mañana, cómo eran intransitables. Y los campos han quedado completamente anegados. Los agricultores, para poder seguir desarrollando su actividad económica y que sigan siendo fuente de riqueza para la ciudad de Valencia y del entorno, tienen que poder acceder a esos campos. Claro. Entonces, mañana o el viernes aprobaremos unas medidas por las cuales vamos a tratar de restaurar todos esos caminos agrarios para que la actividad agraria en el sur de la ciudad de Valencia y en otras partes que ha sido afectada como consecuencia de la gran gota fría, pues esos agricultores puedan empezar a realizar su actividad. Y eso vamos a intentar hacerlo también en las pedanías. Vamos a intentar crear un plan para que los autónomos, los pequeños comerciantes puedan empezar a realizar su actividad lo antes posible, dotándoles, como tú dices, del ordenador, de la mesa de escritorio, de un lugar físico donde poder desarrollar una actividad y mantener su clientela. Aquí es donde entra la fundación de la que antes hablábamos, que lógicamente es desconocida en la mayor parte de España, como ocurre con todas las instituciones de ámbito municipal y autonómico, porque en España ya nos ignoramos unos a otros de una forma bochornosa, pero que conviene explicar en qué consiste. España está llena de instituciones de ese carácter que cuando uno mira, al final terminas preguntándote para qué sirven realmente. ¿Esta fundación de Valencia Activa puede contribuir en esta situación a algo realmente? Sí que puede contribuir porque es un lugar de encuentro entre los empleadores y los posibles empleados. Celebramos en el mes de mayo una feria por el empleo que batió todos los récords que se habían de todos los datos que teníamos de los años anteriores, llevaba ya varios años celebrándose y ha sido este año donde se han dado las mayores cifras y en donde se han celebrado realmente contratos de empleo. Vivimos en un mundo en donde parece que todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, sí, y no es exactamente así. Las personas que pertenecen a determinadas élites tienen más facilidad de acceder al empleo que aquellas que no pertenecen a eso. Sin embargo, sí que puede haber foros, como la Feria esta del Empleo, en donde empleadores y posibles empleados se encuentren en libertad y en igualdad,
donde se ofrezcan los puestos de trabajo y las personas que tienen la aptitud, la capacitación para poder acceder a esos puestos de trabajo concurran ahí y se encuentren y lleguen a contratos concretos de trabajo. Y luego otra parte importante que tenemos en la Fundación es la formación. Ahora estamos pendientes de la celebración de un nuevo pacto para el empleo en la ciudad de Valencia. Durante los últimos 15 años, tanto con gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista y de Compromís, ha habido un pacto para el empleo donde estaba solamente la Confederación de Empresarios y los sindicatos. Pero no se tenía en cuenta ni a las universidades públicas, ni a las privadas, ni a los centros de formación, ni a los colegios profesionales, que son los destinatarios de los formados y que tienen que de alguna manera integrarse en el mercado de trabajo. Vamos a celebrar un nuevo gran pacto por el empleo donde todos los agentes implicados se encuentren y en donde tratemos de equilibrar lo que es la formación con las ofertas de empleo que hay en el mercado realmente. ¿Y funcionará? Es que, ¿cómo decir? Al final de este tipo de iniciativas institucionales, por acertadas o bien enfocadas que pueden estar, como esta que trata de integrar a todos los elementos reales del proceso laboral, terminan, ¿cómo decir?, quedando en un plano particularmente elevado respecto a la realidad cotidiana de carne y hueso, que es fírmame el contrato, ¿verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar en el estímulo precisamente de eso, del contrato de trabajo real? Bueno, es que creo que lo que hay que hacer es mirar no solo en el corto plazo, que es lo que suelen hacer la mayoría de los políticos, sino que hay que mirar un poco más allá. Va a ser más fácil que consigamos que haya un ensamblamiento, un equilibrio entre titulados y puestos de trabajo cuando los titulados tienen los títulos que el mercado requiere, o cuando los planes de estudio de las universidades coinciden con la oferta de puestos de trabajo que existen en el mercado. Yo soy catedrático de universidad, como has dicho antes. No siempre los planes de estudio coinciden con lo que el mercado requiere. No siempre se da la formación correspondiente. Dicen que en España tenemos una tasa de paro juvenil elevadísima. Es cierto, quizá la mayor de Europa y una de las más altas del mundo, quizá también. Pero otro de los problemas que tenemos es que muchos de los jóvenes que tienen trabajo no siempre están desarrollando la labor para la que han sido formados. Por tanto, tenemos que empezar a corregir ese tipo de cuestiones y alguien tiene que empezar a hacerlo, alguien tiene que poner el cascabel al gato, cosa que no se ha hecho durante mucho tiempo. Por tanto, el que se encuentren los agentes y que hablen y que se interrelacionen y que conozcan unos lo que piensan otros y que haya verdadera influencia ya es un gran paso, porque no hemos de pensar solamente en la generación presente y el captar el voto para dentro de 2 o 3 años, que eso es muy importante, sino que también hay que crear las bases para que en el futuro estas cosas se corrijan. Claro. Vamos a volver al barro. Hoy veíamos unas imágenes en por redes sociales, creo recordar que en Benetúser, ya no sé dónde porque he visto tantas, donde una mujer absolutamente indignada estallaba en una reunión de vecinos y bueno, directamente amenazaba con sacar una escopeta, cosa que es perfectamente comprensible, tengo que decir. La impresión que nos ha quedado después de estas, son 3 semanas ya, de calamidad, es que el Estado ha perdido toda legitimidad a ojos del pueblo en general y de la gente de Valencia en particular. ¿Eso cómo se recupera? La confianza en los gobernantes. Es difícil. Los concejales de Vox que estuvimos al día siguiente de la devastación en La Torre, una de las 3 pedanías afectadas de la ciudad de Valencia, nos encontramos con personas verdaderamente indignadas, que nos insultaban llamándonos políticos, cuando éramos los primeros cargos públicos que habíamos acudido allí para ayudar. De hecho, ya el primer día llegamos atravesando incluso con vehículos, tractores y con jeeps para poder atravesar las láminas de agua importantes que había allí y los barros importantes que había que pisar. Y lo primero que nos encontramos son personas que estaban abandonadas, que llevaban en ese momento ya 24 horas sin nada que comer, sin nada que beber, sin luz y con las linternas de los policías locales como única guía para moverse por aquella zona. Se sintieron totalmente abandonados. Los concejales del Ayuntamiento de Valencia de Vox pedimos que nuestro partido reclamara a nivel nacional la presencia del ejército, porque es que estaban totalmente abandonados y el ejército tardó por lo menos 4 o 5 días en llegar allí. Ahora se empieza a ver, al menos en las pedanías de Valencia, un respiro.
Los negocios, como decía, están todavía por restablecerse, pero por lo menos las calles ya son transitables. Pero hay algunas otras partes que no son la ciudad de Valencia donde el tránsito normal no se puede producir todavía. Y las pilas de coches están por todas partes. Y muchas personas siguen todavía teniendo que quitar el barro de sus bajos y de sus aparcamientos. Lo que se está planteando estos días por parte de la Diputación de Valencia es que se iba a dar una ayuda por parte de la Diputación para quitar barro dentro de los garajes de las zonas afectadas, porque siguen estando en esa situación. Sí, pero querido, esto es lo que al ciudadano común, es decir, a un servidor, ¿verdad?, le resulta enteramente incomprensible. Es decir, la Diputación dice que va a ayudar, identifica el problema muy bien. ¿Cómo? Quiero decir, la Diputación no tiene chips, o tiene bulldozers, o tiene material pesado con el que entrar a trabajar. La Diputación no tiene posibilidad de contratar cuadrillas. ¿Qué hace falta? ¿10.000, 15.000, 20.000 brazos para empezar a trabajar? Es decir, esa impresión que hay desde la primera noche, que es que aquí no manda nadie, permanece. Y es absolutamente desoladora. Ha colapsado el sistema autonómico. Por lo menos es la percepción que tenemos algunos en Valencia. Porque unos por otros parece que nadie se ha ocupado de la situación. Entonces, algunos dicen que no es que sea el sistema el que ha fracasado, sino que los gobernantes son los que han fracasado. Yo entiendo que han fracasado las dos cosas. Han fracasado los gobernantes, pero también el sistema ha dado la facilidad para que eso se produjera. Yo creo que en este momento, si hubiera un verdadero mando único de emergencia, podía poner todas las fuerzas que tiene España al servicio en este momento de donde se necesita. Yo creo que esta es la catástrofe natural más grande que ha tenido España en muchas décadas. Y sin embargo parece como si España, organizada, no los voluntarios, que hemos de agradecer todo lo que han hecho, todos los voluntarios que desde el primer día han llegado y los trailers que nos ha tocado coordinar desde Valencia cuando nos llamaban a las 2 o las 3 de la mañana diciendo ¿dónde llevamos este tráiler? Porque ni siquiera estaba organizado eso, dónde se podía desembarcar toda la comida y los materiales para la limpieza que nos traían tantas personas voluntariamente del resto de España. Pero así como el resto de España sí que ha funcionado, los ciudadanos y los propios vecinos de la zona han ayudado unos a otros y ha habido verdadera solidaridad nacional en ese punto, lo que no ha habido ha sido apoyo del Estado, de la estructura del Estado, que es la que ha brillado por su ausencia. Necesitamos una gran rectificación, pues, una gran rectificación. Necesitamos que todos nos pongamos a pensar qué es lo que nos conviene realmente a los españoles y sacar conclusiones de lo sucedido. Yo creo que de todo hay que aprender y sobre todo de los fallos. Entonces, yo pienso que lo que deberíamos hacer es todos los españoles reflexionar y ver qué sistema racionalmente es más ventajoso. Hay que quitarse de las ideologías un poco y pensar un poco más racionalmente. Como decía Napoleón, alejen de mí los ideólogos. Yo creo que no es una cuestión de ideología, se trata de que se aplique la técnica, la razón, para tratar de resolver los problemas. Otra cosa que también se ha visto como consecuencia de la crisis que hemos tenido en Valencia es que faltan dos cosas muchas veces en los gobernantes: autoridad y determinación. Sí. Autoridad para poder discernir qué es lo que se tiene que hacer y decisión para aplicar lo que se tiene que hacer. Yo creo que ambas cosas han brillado por su ausencia también en esta situación. Y eso tiene que ver con los gobernantes. No sé si a lo mejor la falta de determinación en un caso ha sido voluntaria y dolosa o no. Eso ya lo determinarán, creo, que así debería suceder, los tribunales, que son los que tienen que resolver quiénes son los que han omitido o no el socorro y quiénes han cumplido o no sus obligaciones legales. Pero lo que está claro es que la determinación ha brillado por su ausencia. Juan Manuel Badenas, gracias mil por estar esta noche con nosotros. Y si no te importa, deberíamos volver, sobre todo porque en realidad ahora empieza un trabajo extraordinario, dificilísimo. Entiendo que para el gestor público, salvado sea el contexto trágico, ¿verdad?, apasionante, porque se trata en realidad de devolver un mundo a la vida, ¿no? Va a ser duro. Va a ser largo, duro y largo. Pues aquí estaremos para contarlo entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Juan Manuel Badenas, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publicidad empezamos porque hoy ha pasado absolutamente de todo, desde Aldama hasta el Hermanísimo, pasando por Pedro Augusto y bueno, en fin, enseguida lo verá. 22:15, casi 16, 21:16 en Canarias, se marcha Juan Manuel Badenas, volveremos a Valencia, por supuesto, que hemos estado todos estos días y nosotros no dejaremos de ir.
Y ahora vamos a todo lo que ha pasado hoy, además, en la política española, que ha sido realmente un día, en fin, de infarto, como para que venga Adolfo Albistur. No ha llegado, pero en cualquier momento. Titulares. Bueno, Aldama empieza a cantar y lo hace a modo de bombas de racimo. Es decir, él se pone allí, habla y de su boca salen literalmente bombas de racimo que se fragmentan a su vez en todas direcciones y que generalmente vienen acompañadas de alguna filtración. Por supuesto, filtración interesada por él. Claro, es su estrategia. Lo asombroso es lo que hay enfrente. Es que enfrente no hay nada. ¿Qué es lo que ha contado hoy Aldama? En realidad de todo. O sea, entraremos luego en algún detalle. Decía yo que enfrente no había nada y el mejor ejemplo es lo que ha pasado hoy en el Congreso. Sánchez se aupa sobre su propio ego, ha protagonizado hoy un par de momentos en sus intervenciones parlamentarias que realmente eran de frenopático completamente, pero completamente. Y eso sí, la oposición, bueno, pues está en su sitio. Discurso impresionante, por cierto, de Santiago Abascal, hay que decirlo. Era también, es verdad, el que más fácil lo tenía, pero esos 14 minutos han sido, creo, una cosa así, son para verlos enteros, ¿eh? Es que lo he dicho absolutamente todo. Y lo que decía, el problema del gobierno es que no puede contestar a nada. Bueno, sí, contesta que si los martillazos en el ordenador de Bárcenas, que si Marcial Dorado, que si el Prestige. La Yolanda hoy sale con el Prestige, después de 200 y pico muertos en Valencia. Y todavía no han dicho esto no es verdad y se lo voy a demostrar. Será por algo. Si algo le faltaba a Pedro Sánchez es que poco después de acabar la sesión de las Cortes, la juez cita a declarar a su hermano, a David, llamado Azagra, por el asunto este, vamos a ver, o sea, una canonjía infecta, una mamandurria impresentable de Badajoz, ¿no? Claro, ha llamado también a declarar, por cierto, a todos los técnicos de Hacienda los días previos. Sánchez comparecerá ante la justicia, creo que es el 9 de enero, después de Reyes, días después de que todos los técnicos de Hacienda hayan tenido que pasar por la juez, para decir lo que ha pasado ahí. Y esto pinta fatal. Bueno, pues aún así, el único socialista que dimite es Lobato. O sea, aquí no ha dimitido ni Ábalos y el pobre Lobato ha sido el Lobato expiatorio. De momento es la única cabeza que se ha cortado. Pues es verdad que no deja sus puestos institucionales, ¿verdad? De la Asamblea de Madrid y todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, mire usted, apenas una hora antes había dicho que no dimitía. ¿Qué ha pasado en esa hora? Seguramente alguien le ha hecho una oferta que no ha podido rechazar. Y en Europa, Teresa Rivera fue efectivamente comisaria y el PP, que no la votó, sin embargo, la aplaudió. Aquí estamos en lo de siempre, que no sabes con qué P quedarte de las dos, P o P. Porque la cara de Dolors Montserrat aplaudiendo a rabiar a Teresa Rivera después de que Ursula von der Leyen la haya llamado europea devota, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, en fin, mire, bueno, aquí hoy habrá debate sobre este asunto, así que tampoco voy a anticipar acontecimientos. Veremos esto y creo que poco más va a dar tiempo, pero en fin, en compañía de estos contertulios de esta noche, don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien acompañado, aunque solo ante el peligro, frente a dos terribles leonas que me han anunciado Italia, así que nos vamos a estar animados, porque no cuento desde luego con su rescate ni a... No. Bueno, eso nunca se sabe, eso nunca se sabe. Y como vamos a hablar de las cosas, largo y tendido que usted ha anunciado, yo quería, porque cada uno tiene sus religiones y sus devociones y sabe dónde está la gente de bien, pues quería anunciar una efemérides ligada al horror de la Dana Valenciana, y es que se va a celebrar una corrida este domingo en Vista Alegre, con la participación de un peruano que es el torero más famoso del momento, Rocarrey, un francés, Castella. Por supuesto, quien lo organiza es un señor de Chiva que se llama Enrique Ponce. También está Manzanares, no quisiera ir Talavante, creo, no me quiero olvidar nada. A beneficio, evidentemente, puesto que Enrique Ponce es de Chiva, de los damnificados de la Dana, y a lo mejor resulta que este es el primer dinero que les llega. Pero vamos, yo solo quería recalcar, porque... que la gente de buen gusto y de buenos sentimientos, porque es que, y que no me vengan que bueno, pues esto es Betibal, que no de...
uno de los más grandes toreros de España, don Antonio Bienvenida, murió en una tienda de una vaquilla. Sí, o señor. sea que se van a jugar la vida, lo quiera usted o no, por la Valencia. Otra manera de mostrar solidaridad que quería dejar aquí patente. Porque la tauromaquia para mí todos los días es un que arte. salen a la plaza se juegan la vida. Exactamente. Y los banderilleros. Don Enrique, gracias. Muy buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues la verdad es que se nos atragantan unas noticias Totalmente. detrás de otras en la actualidad y como veis la Asamblea desde luego no paramos, Ya. aunque no estemos en el mismo foco que en el Congreso. Estoy totalmente de acuerdo contigo que esas palabras de Santiago Abascal han sido uno de sus mejores discursos, pero bueno, que la actualidad política nos atropella cada día. Yo ahí sigo peleando en la comisión de investigación de Begoña Gómez y como le comentaba a Marcela, sigo diciendo que yo quiero que venga Pedro Sánchez ya como expresidente de Gobierno de España. Sí, pues podemos esperar, me da la impresión. Ana, bienvenida, buenas noches. Doña Marcela Riejía, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, yo creo que todavía hay esperanza, ¿no? Que puede ser eso que apuntan respecto de Pedro Sánchez. La verdad es que hoy hay muchas noticias, creo que va a ser una noche entretenida, por desgracia, porque todas tienen que ver con cosas nefastas para nuestra nación, tanto a nivel nacional como europeo, que han pasado hoy muchas cosas también en Europa. Pero yo quería hacer una breve mención, y no doy crédito a lo que ha sucedido hoy en el Congreso con el tirano este que tenemos de presidente, cuando ha dicho, es que lo voy a leer literal, a Santiago Abascal: usted es un traidor a la patria. O sea, a Santiago Abascal, que este señor se ha jugado la vida, él y toda su familia, en el País Vasco por la patria española. Y en segundo lugar, este presidente que diga que Santiago Abascal es un traidor a la patria, cuando tenemos un presidente que ha creado los indultos y la amnistía para verdaderos traidores a la patria. Ha ingerido todos los poderes que no sean, o sea, el Ejecutivo, obviamente lo gobierna él, el Judicial y el Legislativo. Y además ha concedido todo a los amigos de la ETA, ha concedido todo a los separatistas y a los independentistas. Entonces, la verdad es que yo no salgo de mi asombro cuando este señor ha tenido el atrevimiento de decir en la tribuna del Congreso estas palabras Ha hecho una proyección continua, como ese momento enseguida lo veremos, en el que empieza a reprochar al PP su política de amiguismo, de enchufar a los familiares. Por Dios. Sí. Bueno, es que este señor reprocha todo lo que él hace. Claro, por eso él es digo un traidor a la patria y reprocha que otros son traidores. Es proyección. Él coloca a todos sus amiguitos en puestitos para mantenerles calladitos ante la corrupción y luego se los reprocha a los otros. Aunque eso es lamentable, que es el tú más y tú más y tú más y tú más. Totalmente. Pero el argumento sobre el que se basaba para decir a Santiago, porque se le puede llamar muchas cosas, yo soy pero traidor a la patria... Porque la patria es él. Claro. Entonces es un traidor a Sánchez. Por los Exactamente. bulos, por Entonces, los bulos. Claro, la patria es él. O sea, que Sánchez es como lo de la ministra Redondo, que Pocahontas, la de las plumas en las orejas. Sí. ¿No? Que salía esta mañana de Objective diciendo que patriotismo es pagar impuestos. Dice, reina, no. O sea, eso es, digamos, consecuencia de... Pero claro, la patria es ella. Son una cosa, en fin. Bueno, enseguida entraremos en todo esto. Vamos a tomar un poquito de aire y nos vamos a Boadilla del Monte, a Prado Chico, con la promoción del Grupo Index, a ver esos casoplones que nos alegren un poco la mirada. Teresa Serrano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿Qué tal? pues sí, a tener vistas excepcionales al Parque Regional del Río Guadarrama, ¿no? En Boadilla del Monte la verdad es que tenemos una promoción muy especial por muchas cosas, pero sobre todo también por esa ubicación, ¿no? En un nudo de comunicaciones, en una zona privilegiada y luego pues con todas las prestaciones de una casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index. Es decir, personalización y eficiencia, por resumir. Eficiencia, pues ahora que vamos de cara al invierno, a esos meses más fríos en los que las facturas también son las más abultadas del año, pues ahorrarse entre un 70 y un 80% en las facturas de gas, calefacción y de electricidad, pues es un montante suculento, ¿no? Eso por un lado, gracias pues a las placas fotovoltaicas y a la geotermia. Y en cuanto a la personalización, esta promoción de Boadilla es muy especial, pero en Grupo Index llevamos años que no hacemos dos casas iguales, es decir, que cada casa es especial, porque de puertas para adentro, por fuera tienen una fachada vanguardista en piedra natural muy similar, pero de puertas para adentro ni hay dos familias iguales, ni tienen las mismas preocupaciones, ni las mismas necesidades. Por eso, pues con los técnicos, los interioristas, los arquitectos, cada propietario puede diseñar su casa
en función de eso, de los gustos, para elegir colores, para elegir texturas, pero también para elegir la distribución, el número de dormitorios que necesitan, si necesitan un despacho, si prefieren una casa diáfana, con integración de luz natural. Todo, absolutamente todo, de la mano de los profesionales e incluso también el diseño de interiores. Así los interioristas pueden ayudarte a la hora de elegir las alturas, elegir las medidas, las zonas de paso, porque claro, para que una casa sea bonita también tiene que ser funcional y práctica, y así logramos que sea una casa satisfactoria, que no lleguemos y nos llevemos sorpresas. Y estamos en plena comercialización. José Javier, desde 760.000 euros y hasta 950.000 euros, en Prado Chico, en Boadilla del Monte, hay casas disponibles. Estamos hablando de superficies. Es que esto es muy... Pregunto lo de las superficies porque para ver hasta qué punto ese precio realmente está ajustado a mercado. E incluso no es caro en comparación con el precio del mercado en la zona. Claro, son chalets unifamiliares. Claro. Son dos plantas, planta baja, planta primera y hablamos de sótano. Son 350 metros construidos, fíjate, claro, con parcelas de hasta 500 metros. Hay varios tamaños, hay varias tipologías, no son todas iguales. Claro. Teresa, gracias mil. Un placer. Gracias mil a la promoción del Grupo Index en Boadilla del Monte, de verdad que el precio está niquelado. Bueno, hay el concurso de ayer. El concurso de ayer de los dulces y pastas de las Carmelitas Descalzas de Úbeda. Sí, ahora le mandaremos una caja para Teresa Serrano también. ¿Se acuerda usted el concurso en el que consistía, verdad? Ustedes compraban y nos mandaban al club resguardo de la compra. Y nosotros, entre esa gente que nos escribía, pues, sorteábamos unos libros. 5 ejemplares de Picas y Arcabuces, que es mi pack con Tercios y San Quintín, y 5 ejemplares del libro de Jesús Trillo sobre el pensamiento de Manuel Fraga. Bueno, pues atención, atención, que tenemos los nombres de los ganadores, que son, no tienen un redoblo de tambor Raquel, mal asunto, pero debería haberlo tenido. Atención: Gema, Susana, Rafael, Maise y Marta. Repito en orden inverso, para confundir. Marta, Maise, Rafael, Susana y Gema, los 5, sois los ganadores de este sorteo. Oye, pero veo Se te ha olvidado mi nombre. Pero es que yo no estoy ahí. Yo pero tampoco. si te he sobornado, hombre, Pero que te crees que soy... Devuélveme el dinero. Te iba a contestar una bordez Sí, que no... yo también. En atención a tu trayectoria, Enrique. No. Y todo amañado, todo amañado. Bueno, que sepáis Enhorabuena. que sois los... Luego repetiremos los nombres por si alguno lo ha pedido esto con el Madrid-Liverpool, que cualquier cosa es posible, pero vamos. Y muchísimas gracias. En realidad esto lo hemos hecho fundamentalmente porque a las Carmelitas Descalzas de Úbeda les hace falta. Y esto hay que comprarlo. Es que, oiga, eso tiene que funcionar. Y estas mujeres viven fundamentalmente de eso, de las maravillas que fabrican con las manos y que la gente... Y están le buenísimas. compra, Para dejar en Navidad. como en la famosa, bueno, y a Enrique Calvet ya le mandarán una cajita de pastas o algo, ¿no? Pero estoy completamente dispuesto a colaborar. O sea, me la pueden mandar y desde ¿Cómo luego... era aquello que cantaba Carlos Cano? Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol de calabaza. Es posible, Tres pero glorias, un Padre Nuestro y la no gracia soy de tus ducho manos. en- ¿Cómo era aquello? Bueno, en fin. Pero vamos, Ni idea. que yo Ah, soy... era muy bonita. Que me dan bien, pero que además lo pago porque yo estoy dispuesto a colaborar, por supuesto. Señores, doña Úrsula, vamos a ver qué pasa hoy. La cosa era lo de Teresa Rivera. ¿Vale? Yo entiendo todas las componendas, los cambalaches, no sé qué. Por cierto, el PP y sus aledaños mediáticos mienten. Los húngaros no han votado esta comisión, para los húngaros de Orbán, ¿verdad? Y al final, Teresa Rivera ha sido comisaria europea. Nos vamos a pelear, decía Enrique Calvet, seguramente, y bien estará. Así ha anunciado doña Ursula von der Leyen el nombramiento de su amiga Teresa. We will have Teresa Ribera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition. She's well equipped to ensure that we have a modern competition policy to support our ambitions. She's a true and devoted European, and together we will always work for the European interest. Una devota europea. Vamos, lo mismo que de Gasperi, lo mismito. ¿Sabe usted? Bueno, el PP español votó que no en el Pleno.
aunque por delegación había votado que sí cuando se fueron los representantes únicos, uno de cada grupo, ¿verdad?, a dar el primer voto. Ha votado que no en el Pleno, pero al parecer, vista la reacción posterior de Dolors Montserrat, no ha sido muy no estaba muy convencida. Vamos a ver el momento y ve usted ahí al fondo esas manos que se mueven más. Eso es Dolors Montserrat, que estaba exultante de ver o sea, de verdad, mira, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Pero qué está aplaudiendo ahí? Porque esto es Metzola, está la presidenta del Parlamento. Dolors Montserrat está aplaudiendo a Ursula von der Leyen cuando se marcha. Ah, Ursula von der Leyen, no a Rivera. Ya. Ay, de verdad. Bueno, Manfred Weber, que sí que es el representante del Grupo Popular del Parlamento Europeo y cabeza de fila de la democracia cristiana alemana, y que, por cierto, no traga a Úrsula, como nos ha explicado muchas veces aquí, Enrique Calvet, tampoco traga a Rivera, he dicho esto. ¿Tenemos la información? ¿Manfred Weber? Sí. Por cierto, amigos, compañeros, se dice en alemán Weber, como Max Weber, el sociólogo, no Weber. O sea, Weber es lo que se vende en las hueverías. Sí, en realidad, Weber. Sí, efectivamente. Con y esa B, además, hay que pronunciarla como si fuera casi una P. Bueno, Rivera será una carga para la Comisión Europea por la gestión de la DANA. Y es muy importante que haya apuntado aquí Manfred Weber. ¿Por qué? Pues porque es que, vamos a ver, es que objetivamente, la gestión de Teresa Rivera solo ha sido buena para los intereses del lobby climático. En todo lo demás, como ministra de Reto Demográfico, que era ministra de eso también, este año España ha marcado el nivel más bajo de natalidad desde que hay registros. Enhorabuena. ¿Es culpa de Teresa Rivera? No, ciertamente, salvo que se hubiera puesto a parir como una loca y no parece que tenga intención. Pero, oiga, se supone que estaba para afrontar eso. Pues da igual. Desde el punto de vista de sus competencias en materia ambiental, pues mire usted lo que pasó con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta es la penúltima, la última se la voy a contar después. La Confederación del Júcar priorizó contratar cursos de inglés al sistema de alertas de la DANA. O sea, es que el nivel es este. Ha dejado, es verdad, sí una última firma, ¿verdad?, que es esta que va a ver usted en pantalla, lo cual demuestra a quién sirve. La última orden que ha firmado Teresa Rivera como ministra de la cosa ha sido la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz. Viva la soberanía energética. Bueno, pues mire, ¿para quién trabaja esta gente? Pues no lo sé. Enrique Calvet me dirá que para Europa. Yo, chico, ¿qué quieres que te diga? Para Europa. En cualquier caso sería para la UE, pero no es... Si quieres empiezo yo, pero lo normal es que esté de sándwich entre las dos leonas, pero bueno... Ah, si quieres... No, vamos a ver, si el argumento... Vamos a ver, lo que se plantea, el análisis es si a mí me gusta que esta señora sea vicepresidenta primera y ha sido la elegida un poco por la Internacional Socialista para ser cabeza del socialismo en eso, a mí no me gusta nada, por supuesto, ni me ha gustado nada Teresa Rivera, ni nada de eso está claro. Después, si quieres, yo explico un poquito más lo que empieza a saberse también ahí detrás. También, en lo poco que he podido leer, porque no me ha dado tiempo, pero de Ursula von der Leyen, ya ha avisado de que, en fin, le ha puesto un chaperón. Ese chaperón es el macronista del grupo, Stéphane Séjourné, que es también vicepresidente ejecutivo, y que va a ocuparse con ella de hacer un plan industrial y renovar la industria europea, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que ya no va a tener las manos tan libres. He de decir que hay otro comisario por ahí, que es el comisario del medio ambiente, O sea que vamos a ver qué pasa. Sin embargo, y es una cosa que me ha resultado muy curioso no ver, lo que sí la convierte en un peso pesadísimo, aparte de ser la representante del Grupo Socialista, que claro, eso siempre es importante, pero lo que sí le convierte en peso pesadísimo, incluso a nivel técnico, es que curiosamente, es
comisaria de la competencia. Sí, señor. Cosa que fue, por ejemplo, Joaquín Almunia, que es tradicionalmente uno de los grandísimos pesos de la Unión. Son los que se meten con Amazon, con Google, son todo eso que hacía la anterior, se dijo que iba a ser presidenta, Margaret Vestager, que yo conocí y que ha hecho 2 mandatos. Es muy importante la defensa de la competencia, tienen muchísimo peso, se pelean con unos lobbies terribles y con muchísimo dinero que tienen enfrente, y suele, desde luego, ocupar a un comisario y medio, ¿no? Es curioso que a ella siempre se había dado solo, a ella le dan eso más. Entonces, como comisaria de la competencia, ahí sí parece estar bastante sola, no tener una serie de... Por ejemplo, por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir, la comisaria de la competencia, el anterior, yuguló y frenó la alianza de Thyssen con el francés, que no me acuerdo cómo se llama, ni más ni menos, que hacía una gran compañía ferroviaria y tal. Es decir, tienen un poder terrible. Y le ha dicho la Van der Leyen, tendrás que hacer una competencia moderna, etcétera. Es decir, se van a rebajar determinadas competencias, determinadas, digamos, se van a permitir ayudas públicas, por decirlo, que no se permitían, pero se va a combatir muy fuerte pues al señor Trump, por ejemplo, ¿no? Mira, yo, perdóname, pero esta señora, como tú estabas diciendo, fijaros, si tienen que pensar en Europa que va a ser nefasta, ¿no?, para los intereses en general de la Unión Europea, que esta señora, yo la recuerdo de cuando trabajaba como ingeniero para el Ministerio entonces de Industria, esta señora siempre se ha agarrado a un documento que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, no hay una sola mención en este documento. Todos estos que están constantemente hablándonos del cambio climático y del efecto sobre la salud del cambio climático, no hay un solo análisis de riesgos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima acerca de los fenómenos climáticos que puede desencadenar ese cambio climático que tanto predican, ¿no? Es decir, tenemos todo un plan que provoca una transición energética que todavía no sabemos muy bien si va a ser capaz de revertirlo, pero sin embargo no, en el plan que ella saca adelante de energía y clima, lo único que no hay, o una de las cosas, de las principales cosas que no hay, es un análisis de riesgos sobre qué efectos puede producir este cambio climático al que estamos sometidos. Con lo cual, esta señora llega, habiendo ejercido una competencia en energía y clima durante bastantes años, 8 por lo menos. No, es más, porque antes estaba, bueno, sí, antes era secretaria de Estado. Efectivamente. Pero es que llega con esas credenciales. Si yo soy cualquier europeo, le digo, a ver, pero con esto que acaba de pasar en Valencia, ya no lo que ha hecho hoy, sino cuénteme usted, que viene abogando por un cambio climático que nos va a destruir a todos, ¿qué medidas ha puesto para prevenir los destrozos que podría provocar ese cambio climático? No hay un solo fenómeno atmosférico derivado del cambio climático identificado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, insisto. Entonces, con esas credenciales uno no puede ir a ningún sitio que le tomen en serio. ¿Ella qué es lo que ha hecho? Un plan nacional, bueno, ideologizado, no integrado, ideologizado para una transición energética hacia un modelo que ellos han considerado que es, entre otras cosas, más beneficioso para sus intereses personales y para los intereses personales, ojo, de muchos de los del PP que ahora están defendiendo en la Unión Europea los intereses de Marruecos. Por cierto, el 2 de diciembre, conferencia de Dolors Montserrat sobre la Agenda 2030. Una oportunidad para las personas, dice ella. Le digo porque como estoy en campaña no lo contó Dolors, pues para que usted quiera ir. ¿Y dónde? Pues ahora te voy a decir exactamente el sitio. La presenta Cospedal. La presenta en la ACES. Entre Dolores anda el juego. Marcela, cerramos. Hay que ir con Pepe Blanco, que es una cosa muy interesante. Pues muy rápidamente. Yo creo que, como bien apuntaba Enrique, esta señora de la Internacional Socialista, que es una talibán de las políticas ecologetas, ha sido nombrada hoy precisamente comisaria de competencia, ese puesto de tan importancia o de tan gran peso que mencionaba Enrique, que es el más conocedor de Europa de todos los que estamos en la mesa, sin duda, yo creo.
propuesta por el Partido Popular, por von der Leyen. Es que no distingamos el Partido Popular Europeo del Partido Popular Español. Es que cometemos ese error, que son lo mismo, que el Partido Popular Europeo con el Partido Popular Español estaban negociando en Europa el Consejo General del Poder Judicial un mes antes de las elecciones en España. Es que esa es la realidad que tenemos. Entonces, yo creo que ese es el primer error de base, que son lo mismo. Y que esta señora aplaudía, porque en el fondo está de acuerdo, y el único motivo por el que el Partido Popular Español ha votado en contra es por el tema de la crisis de la Dana, es por rédito político. Y hay que decirlo, porque es así, es tristísimo, porque si no fuera así, hubieran hecho ya algo como comunidad autónoma el Partido Popular en Valencia, y no lo ha hecho, a la fecha todavía, como el Gobierno. Y simplemente reseñar que hoy Jorge Buxadé ha estado brillante en la intervención, y yo creo que hay que recordar lo que él ha dicho muy brevemente, que al final el nombramiento de esta señora es volver a traer el fanatismo climático a todas las políticas de Europa, con los eólicos, las placas que cada vez avanzan sin límites por todo el territorio español, toda esta censura de las redes sociales, que también está comprado por todos este consenso de Europa, los acuerdos nefastos en el comercio europeo, y el tema, por supuesto, de la inmigración ilegal o de estos falsos refugiados. Y yo creo que eso también hay que sacarlo a la palestra esta noche. Puntualiza muy rápidamente, Enrique, que no, hombre, discrepo de eso último, sí discrepo. Yo ya sabía que iba a discrepar. No, en el sentido de que ella está ahí. Yo estoy seguro que von der Leyen hubiera preferido que no estuviera, y no digamos ya Weber, pero ella está ahí porque España y el socialismo tienen una cuota, y quien elige que vaya ella es probablemente las eléctricas, pero es Pedro Sánchez, ¿no? Y la mete ahí. Entonces hay unos protocolos, o si queréis, las típicas procedimientos encubiertos, etcétera, que eso se respeta. Se ha intentado no respetar con el de Meloni, y sí, también ha fracasado felizmente, y lo terminó admitiendo el propio Pedro Sánchez. Y dice, hombre, es que tienen derecho, sí. Es decir, si yo meto a Rivera, tú puedes meter aquí a uno que acusan pues, Enrique, de... Los protocolos de los sabios en los que usted sabe. La verdad que para estar impuesta le ha hecho un protocolo, como tú dices, un mensaje de bienvenida muy amable. Lo de Dolors, que me duelen las muelas. Lo de Dolors, muy importante, porque además se puede ir allí a manifestarle su adhesión, si usted quiere. Esto va a ser el 2 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Goethe Institut, al lado de la Embajada Alemana, en la calle Zurbarán 21. ¿Vale? Dolors Montserrat, que va a hablar de Agenda 2030, una oportunidad para las personas. Fíjate. En la calle Zurbarán 21, Instituto Goethe, es Instituto Alemán. En el Goethe, así. Al lado de la embajada alemana, a las 7 de la tarde, por si usted quiere ir allí a manifestarle su adhesión. Le dé un dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, cualquier cosa así de estas. No sé, pues se puede saludar. A ver, lo que le iba a contar. La Confederación Hidrográfica del Júcar contrata el arreglo de la vigilancia del barranco del Pollo a una empresa de 2 empleados que no cumplen los requisitos. Noticia de hoy en El Español. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. O sea, con todo lo que pasé con la gente mirando, les da igual. Vamos a ir a la pausa. No habrá empresas en España con capacidad suficiente. Esta mañana me estaban contando que todavía no ha habido ni una sola empresa de las que se dedican al mantenimiento de autopistas y autovías, que mira que no hay en España empresas de mantenimiento que tienen maquinaria para limpiar. Bueno, pues todavía no se ha desplazado a ni una sola. Esas empresas hay, bueno, de hecho... En Valencia, dices. No, es auténtica vergüenza lo de Valencia. Es para no creérselo, en fin. Va Publi que hay que irse porque hay que contar lo de Pepe Blanco. ¿Usted se acuerda de José Blanco? Es aquel señor que fue secretario de organización del PSOE y ministro de... Bueno, no se llama Fomento todavía, creo que sí, era Fomento ya, ¿no? Con Zapatero. Luego ha montado un lobby con gente del PP. Está Esteban González Pons Jr., está Alfonso Alonso, etcétera, y hay más gente, ¿no? Y gente del PSOE también. Y mucha gente del PSOE, que es un lobby de influencias. Bueno, tiene nuevo cliente para trabajar en el Parlamento Europeo. ¿Quién es ese cliente? Marruecos. Publi y a la vuelta lo contamos. Dice... 22.51, 21.51 en Canarias. Mire, para entender cómo funciona Europa hay que saber lo que son los lobbies, es decir, los grupos de presión y de interés. Hemos visto hace poco el escandalazo, ¿verdad?, del famoso Qatargate, que resulta que era Rabatgate en el Parlamento Europeo y del que nunca más se ha sabido nada. Hoy aprendemos que conspicuos representantes de la clase política española, que habían montado un lobby del que aquí hemos hablado, que se llama Acento, no sé con qué acento hay que pronunciarlo, ¿no qué? ¿Se llama Acento? Si me permito, sí, pero no es un lobby.
¿Cómo que Vamos no? a ver, el lobby Son es el lobistas. lobby marroquí, Son el lobby es lobistas. el lobby de las eléctricas. Rectifico. Esto es una organización que Rectifico. trabaja para los lobbies Lobistas. y les El facilita... cipayo del lobby que se llama Acento, ¿vale? Que ha firmado con Marruecos. Sí, señor, defendiendo a España. Historia, mi informe Gutiérrez, que hay mucho que destripar ahí. Informe Gutiérrez, venga. El gobierno de Sánchez ha dinamitado el equilibrio existente entre España y Marruecos y se ha arrodillado ante Mohamed VI, que recibe un trato más que privilegiado. Recientemente hemos visto unos cuantos ejemplos desde España y desde Europa. La Unión Europea acaba de aprobar el envío de 190 millones de euros a Marruecos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de septiembre de 2023. La Unión Europea ya concedió el año pasado una ayuda de 35 millones. Se articula este importe importante de forma rápida para un país extracomunitario, mientras una región española y europea, como es Valencia, todavía sufre los estragos de una de las peores catástrofes que se recuerdan en nuestro país. Marruecos no solo se hace con ayudas que podrían ir dirigidas a regiones europeas, sino que también arrebata a España su industria y agricultura. Stellantis tiene una fábrica en Villaverde, Madrid, que produce en exclusiva los modelos C4 y C4X de Citroën. La planta produce alrededor de 100.000 unidades de este modelo cada año, lo que viene a ser un 5,6% de la producción total española. Pues bien, dejará de hacerlo desde 2027, ya que la fabricación será trasladada a Kenitra, en Marruecos. Allí los costes son muy inferiores, pues el salario es apenas de 600 euros por operario. En materia agrícola, la Unión Europea consiente la competencia desleal por parte de Marruecos, ya que sus productos no son sometidos a los mismos estándares que el resto de productos comunitarios. Además, hay lobbies como la consultora de Pepe Blanco que defienden los intereses de los agricultores marroquíes en Bruselas, pese a que estos son contrarios a los intereses del campo español. En este caso, Acento defenderá los intereses de Rabat en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que manifiesta que es necesario el consentimiento del pueblo saharaui en los acuerdos comerciales entre Marruecos y la Unión Europea, pues incluyen al Sáhara Occidental. Se abre la puerta a que el régimen alawita consiga un nuevo acuerdo más beneficioso que el que expira en octubre de 2025. Gracias a estos favores, Marruecos ha conseguido convertirse en el principal país exportador de frutas y hortalizas a España. Así, el agricultor español ve cómo el mercado se inunda de productos que juegan con una gran ventaja, gracias a la regulación de la Unión Europea, que parece tener como objetivo la externalización de la producción. De hecho, las instituciones de Bruselas no paran de financiar a nuestro competidor en numerosos campos. Cabe destacar que el vecino del sur recibió 1.400 millones de euros entre 2014 y 2020. Sánchez, por su parte, anunció a principios de año que invertirá 45.000 millones en Marruecos desde hoy hasta 2050 para mejorar sus infraestructuras. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo nos devuelve el favor Marruecos? Lo hace con la inmigración ilegal como principal país emisor, con el narcotráfico y con el terrorismo yihadista, en el que predominan los individuos de aquel país. Nos han vendido a Marruecos. Anda, que vaya tendenciosidad. No, te digo que no. Niego la mayor, ¿eh? Creo que tendenciosidad no. Es decir, Miguel lo ha dicho con toda claridad, tendenciosidad ninguna. O sea, es evidente lo que ha dicho. Y yo estoy de acuerdo con él. Es decir, la relación con Marruecos me parece que es una cosa realmente asombrosa. O sea, España tiene objetivamente un único enemigo físico, que es el régimen marroquí, y en lugar de mantener con él una posición de ten con ten, lo que estamos haciendo es vaciar la economía española para favorecer la economía marroquí, cosa que a mí sinceramente me parece absolutamente incomprensible, salvo que recurramos al habitual expediente de que aquí alguien cobra, que es exactamente lo que ocurre con Marruecos y la Unión Europea en general y España en particular. Y aquí el lobby marroquí, tanto con el PP como con el PSOE, lleva muchos años funcionando y todo el mundo sabe quiénes son. Ahora esta gente de Pepiño Blanco se puede trabajar para ellos, genial. La única diferencia entre un mercenario y esto es que el mercenario se juega la vida y esta gente se la gana. Ya está. Bien. ¿Puedo hablar como si fuera invitado? Porque vamos... No, es que cuando se hace un comentario crítico, que yo puedo entender, sobre un reportaje de la redacción, pues yo defiendo al reportaje de la redacción. Bueno, pues en primer lugar, esto de que dan... Vamos, es que es una cosa, es que no se puede ser más popular. Le han dado este dinero a Marruecos por no sé qué, cosa que está prevista, presupuestada, tal y cual, en vez de dárselo a los de la Dana. Hombre, por favor, un poco de nivel, leñe. Los de la Dana le van a dar mucho dinero si se le ocurre pedirlo a Sánchez y viene por otra vía y no ha habido nunca ninguna gran catástrofe europea en ninguno.
incluido lo de La Palma, donde no haya venido dinero europeo, que no tiene nada que ver con la política de ayuda al desarrollo ni con la política de vecindad tan importante. Eso, primera cosa. Segunda cosa que tengo que decir, yo soy culpable. Yo soy culpable y le deseo a Elena Valenciano mucha suerte porque es la amiga mía que está en Acento. Yo colaboré junto con el Ministerio de Agricultura y su ministro, que somos amigos y que lo éramos, y los marroquíes, para que el acuerdo concretamente agrícola y pesquero saliera a la luz pese a las dificultades que se tenía por abarcar territorios de saharaui y aguas saharaui. O sea que soy tan culpable como Acento, porque yo no sabía que Acento había firmado para esto. Pues sí, es que esto es el gran núcleo de la gran diferencia actualmente entre Europa y Marruecos, es el problema de no poder, porque el tribunal se ha pronunciado, de no poder prolongar un acuerdo que es enormemente beneficioso para los españoles, también para los marroquíes. Entonces yo soy culpable, tan culpable como los de Acento, porque veo que van a por eso. Les deseo mucha suerte. En tercer lugar, Marruecos, evidentemente, va a estar ahí siempre. Es un enemigo, amigo, hermano, deshermano, hijo pródigo, lo que sea, y conviene Hombre, cuidar... hijo pródigo es un poco exagerado. Vale, pues hermano pródigo. El caso es que la política con Marruecos, que es política de vecindad y de amistad de Europa, siempre ha sido la misma. Lo ha defendido siempre Europa y España ha estado de acuerdo. Eso no tiene nada que ver con que se haya pasado y nos oculta lo que sea y ha hecho cosas que no estaban en Europa. Por ejemplo, lo de decir que el Sáhara ya es una autonomía. Eso no lo ha dicho Europa. Ya ves que ni siquiera podemos firmar el acuerdo. Esto es cosa de Sánchez. Pero como política general de toda Europa y bien visto por España, está la ayuda permanente a Marruecos para evitar que ahí se convierta en otro tipo, una Libia, por ejemplo, o en una... O sea, que es para eso. Hombre, claro, Entonces, ¿tú por qué te crees que estamos bien con Marruecos? Los intereses objetivos... La pregunta es franca y honesta. ¿Que ¿Por qué creo que es? Porque cobran, Enrique. No, porque cobran, no lo Enrique. creo. Porque, pues yo sí lo creo. Y para que lo pues yo sepa, sí lo creo porque sí. conozco a los que cobran, leche. Es que y hace muchos años. Y es una auténtica vergüenza. Porque tienes objetivamente intereses reales de españoles de carne y hueso perjudicados sistemáticamente por la entrada masiva de productos que son una caca de la vaca, bueno, ¿verdad? Que vienen de recordemos Marruecos las fresas, y que a ti no te recordemos- deja producir. Joder, No, hombre, mira las fresas. Hombre, Sin más. efectivamente. La Entonces, cosa no esto es de así. sencilla. ¿Pero qué va a hacer así de sencilla? No, pero Si eso se serán da- complicadísimas. El Pues sí, asunto es que he aquí que un complicadísimo. problema asciende a Bruselas, se convierte en una cosa complicadísima que nadie deja de entender. Al final, el jodido eres tú y el beneficia otro. Y entonces tú miras a Bruselas y dices, ¿qué pasa? ¿Que soy idiota? Y en Bruselas te mira y dices, sí, te voy a orinar en la pechera para demostrarte que eres tonto y que aquí los buenos de la película son Marruecos. No me toques la No, nariz. yo estoy diciendo que va, como se sabe que no pueden ser los buenos de la película, o por lo menos no lo puede ser permanentemente, por eso se está permanentemente intentando mantener el equilibrio. ¿Qué equilibrio, Enrique, por Dios? Parte de las ¿Qué cosas, equilibrio? En la práctica estás convirtiendo a Oiga, Marruecos ¿usted qué entiende en un por país debate miembro. y por moderador de un rebate? Y es que yo no quiero ser moderador, porque como soy Bueno, pues nada. No, es que si no estás en minoría, deja que se incorpore, deja que se incorpore. Tiene razón, Y la tiene- gran mayoría de tiene las razón, cosas Enrique, que tiene se razón. exportan y muchas de las cosas que se importan desde Marruecos agrícola o que atraviesan España son de empresas españolas, hombre. En Marruecos, por en supuesto Marruecos, que sí, claro, pues entonces efectivamente, estás defendiendo que también a obtienen tus en empresas. Marruecos. No, perdóname. No, nadie tiene ganas de irse a Eso Marruecos. me parece una canallada. No. Estás facilitando a las empresas españolas que externalicen por una Exacto. cuestión de lucro su función nacional. Claro. Bueno, Pero con bueno, una- vamos a y que ver, el dinero no Enrique se quede Calvet aquí. tiene toda la razón del mundo y yo me debería callar. Lo que pasa es que hay cosas que me calientan particularmente. Nada más que Enrique es amigo y me lo tolera. Porque si no, ahora por favor, Ana y Marcela. Yo creo que además de que yo estoy bastante más de acuerdo con Esparza que con Enrique, porque la realidad es que estamos en un momento en el que los agricultores españoles están sufriendo todas estas políticas de acoso y derribo por parte de gobiernos y de ministras como Teresa Rivera, están teniendo que verse frente a una competencia desleal, no pudiendo usar los mismos pesticidas, etcétera. Pero es que además, yo te voy a decir una cosa, o sea, que el Partido Popular y el Partido Socialista, que son coalición
en la Unión Europea, monten una consultora de lobbies por parte de los dos, que además cobre y se lucre de defender intereses contrario a los intereses que deberían de defender sus compañeros, que son los que están de parlamentarios, porque tú dices que cuando has defendido este acuerdo, por supuesto del que no estaremos de acuerdo con mayor probabilidad, lo has hecho como diputado. Sí, claro. No como lobista, es decir, esa era tu función. Bueno, estos señores... El lobista me tiene que convencer. Bueno, claro, pues es que estos señores a lo que se dedican es a vivir del cuento, me vas a perdonar. O sea, tienen asegurado el que van a convencer tanto al Partido Popular español en Europa como al Partido Socialista español en Europa. Que va. Bueno. Tienen un problema muy serio que ha sido las sentencias, que no sé si son 5 ya, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se esperaba a nadie en el lobby, precisamente del Parlamento Europeo, en el lobby marroquí. Y ahí tiene una guerra de fondo. Ahí es independiente. Y hay una guerra de fondo que yo, sinceramente, soy incapaz de explicar. Pero lo que es que ha ocurrido. No, es fácil de explicar. Es decir, por derecho internacional no puede Marruecos firmar en nombre de unos territorios o de unas aguas que todavía internacionalmente no se han Eso nos ha quedado todos claro. Eso nos ha quedado todos claro. Por el que yo luché, el importante, ¿no? Entonces nuestros pescadores que tenían una serie de ventajas, si ya no hay acuerdo, no las tienen y se van. Y cosas de esta, ¿no? Por eso yo luché. Ese es el tema, es decir, entonces, y eso tiene muy mal arreglo porque según el derecho internacional es así. Yo lo que dudo mucho es que no haya otro tipo de contraprestaciones, porque como hablábamos en el descanso, este tema de los lobbies lo primero que debería de ser es transparente y que supiéramos realmente los intereses marroquíes que van a defender. Que dudo mucho que los marroquíes, si es así como vosotros decís, que esto es muy difícil darle la vuelta, vayan a pagar en saco roto. Estoy seguro que hay otros intereses encima de la mesa de los que se aprovecharán. Hemos tenido el momento cumbre del programa para subirlo luego a TikTok y tal, conmigo gritando y eso, que es una cosa que funciona muy bien. Vámonos a la publicidad. Sí, después me lo pasan por... Marcela, perdóname. Todavía no me has dicho, Marcela, no me riñas, ¿eh? Que porque me está riñendo Enrique hoy. No, yo simplemente, muy brevemente, voy a dar la razón a Enrique una cosa, y es en la burocracia excesiva europea. Y es cierto, probablemente esta norma venga de una legislatura anterior y nos la estamos comiendo ahora, pero ese es el problema de estas organizaciones supranacionales que no dejan de ingerir en nuestras políticas y que a la postre nos imponen una serie de cosas que cuando se ejecutan y cuando se llevan a cabo ya han pasado tantas cosas en el país y tantas circunstancias que no son efectivas ni eficientes, sin perjuicio de que, en mi opinión, no ayudan en nada a la agricultura, al sector de la agricultura, de la pesca y de la ganadería española. Con lo cual, confirman, para mi criterio, que son fracasadas totalmente y no puedo compartir en ningún caso que estas políticas sean un éxito, porque las ayudas económicas, o sea, la situación de nuestros ganaderos y nuestros agricultores y del sector pesquero son prioritarias por encima de las de cualquier otro país, y eso es por lo que tenemos que velar los españoles. Entonces, a mí, que venga Europa a imponernos, que no deja de ingerir en todo el sistema legislativo español normas que, aunque fueran aprobadas anteriormente, llegan mal y tarde, pues no ayudan en nada, Enrique. Señores, ¿qué esperanza le trasladamos a nuestros agricultores? Ninguna. Sánchez, ¿qué le debemos a Marruecos? David, esa es la pregunta que nos y son ya hacer. las 11:05, o sea que... Venga, vamos no va a haber manera. Vámonos a la publi y luego ya seguiremos peleándonos con este asunto. Esto va a ser eterno. Lo otro, en fin, antes de la publi, lo de Comunidad Solar, les recuerdo, nos explicaba el otro día Ángela Sobrino, aquí dónde están, pues esta gente que, por cierto, está montando ya una nueva planta para que usted pueda ser propietario, o sea, productor de electricidad y no solo consumidor. Aquí hay un problema con el tema del autoconsumo remoto. Mucha gente no puede ponerse sus placas, lógicamente, en un edificio de viviendas, ¿verdad?, en un bloque. Por otra parte, el consumo, sabe usted que fluctúa el precio, evidentemente, siempre sube en las horas de más consumo. Bueno, lo que han hecho ha sido empezar a distribuir baterías y acumuladores que permiten utilizar la corriente de sus plantas justo cuando más caro es, con lo cual el ahorro todavía se multiplica. Y tienen toda la oferta, incluso los aparatitos físicamente puestos ahí en la web de Comunidad Solar. Así que llame ya al 980-2812 o entre en comunidadsolar.es, usted llama y pregunta e infórmese también del proyecto Puebla, que es como lo están llamando, que va a ser la siguiente gran fase de esta propuesta de Comunidad Solar. Publi, y a la vuelta las bombas de racimo de Aldama.
hija y el novio 23:13, son muy 22:13 en Canarias. Vamos con el asunto Aldama. Ha sido la bomba del día. Luego han pasado tantas cosas que ya que se parece que fue ayer en realidad. Pero no, era esta mañana cuando comparecía Aldama en Carne Mortal en el estudio de Carlos Herrera. Enhorabuena, Carlos. Antes había ido Ábalos con Alsina. Nosotros hemos pedido a Begoña, pero no nos ha contestado todavía. Esperemos que venga. A mí sí, a mí me contestó. A mí me contestó. Sí, pero no tiene más remedio. Y allí ha soltado una serie de cosas. Seleccionamos dos. Una, por ejemplo, sobre su miedo personal, claro. Es que ahora Aldama está preocupado. Que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. Que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir, no, es que tenía otro tipo de enemigos, porque son capaces de ellos, les veo capaces de ellos. Bueno, que ya le dieron 3 tiros al coche, hay que recordar que aquí estamos moviéndonos en un entorno, en fin. Otra cosa importante que ha contado, entre otras muchas, es la del famoso asunto del CI. Así. Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era el secretario de organización, era el jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. Eran varios, era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros. Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. No, ni maleta de valija diplomática, venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. Por ejemplo, trajeron una caja de puro de coiba y luego regalos de Venezuela y varias cosas para, bueno, obsequios, por llamarlo de alguna manera. Yo quiero subrayar 2 cosas. Una, hasta el momento Aldama no ha formulado ninguna acusación directa contra Pedro Sánchez, de carácter penal. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque él está construyendo un escenario que es una trama, donde evidentemente todo apunta a alguien encima, pero él todavía no ha acusado formalmente a Pedro Sánchez de nada, cosa que es interesante. En segundo lugar, todo lo que ha dicho, mejor dicho, muchas de las cosas que han dicho se han verificado ciertas a pesar de que se negaron. Y él saca la prueba. El asunto de la CIA ha sido el más evidente, que ha dejado a Bolaños en ridículo. A Bolaños es como Mortadelo, pero con pelo, mírelo. Bueno, pues efectivamente era verdad. Parece por los apuntes de Koldo que también es verdad el trato con el jefe de gabinete de la ministra Montero. También es verdad, porque además salió publicado, su participación con Begoña en el famoso asunto de la España vaciada y no sé qué. O sea que lo que él está contando tiene un fondo real. No sé hasta qué punto, ¿cómo decir?, reestructurado narrativamente para actuar en favor de su defensa. Eso no lo sabe nadie, lo sabrá el juez. Pero que no es el pequeño Nicolás. Vamos, Óscar López ya no se lo ha vuelto a ver. Yo creo que ha sido muy inteligente Aldama y creo que precisamente ha ido al programa de Carlos Herrera a decir esta parte que has cortado al principio. Es decir, ojo, que lo voy a decir, o sea, si a mí me pasa algo, van a apuntar directamente. Tú dices que no ha hecho ninguna acusación directa a Pedro Sánchez, pero sí le ha hecho una advertencia. Exacto. Le ha dicho, ojo. Si quieres prueba. No, claro, o sea, yo todo lo que estoy contando, efectivamente no he inculpado a Sánchez. Digamos que la estrategia de sus declaraciones en el programa es la contraria, por ejemplo, a la que nosotros defendemos, que es que Pedro Sánchez es el que maneja todos los hilos, ¿no? Él está contando y el autor intelectual de toda la trama no aparece en su declaración. Exacto. Ahora bien, le lanza una advertencia clara. Oye, ojo, que sepas que yo sé que si me pasa algo es porque tú has dado una orden de que me pase algo y van a apuntar a ti todas las flechas. Y creo que ese es el objetivo fundamental, porque todas las otras cosas que ha contado, estuve el otro día viendo, precisamente aquí en el Toro Televisión, las declaraciones íntegras de Aldama. Y creo que todo el mundo, yo no sé si se pueden recuperar, en mi tele sí que te deja ver las cosas de los días anteriores, pero creo que todo el mundo debería de escuchar estas declaraciones, porque lo que sí que hay que reconocer es que son completamente verosímiles.
verosímiles. Es decir, una persona tiene que estar muy ensayada para no incurrir en contradicción consigo mismo. Con lo cual, estoy muy de acuerdo contigo. Deja a un lado el que pueda ser el autor intelectual, es decir, el que instiga todos esos encuentros, el que está detrás, el que está informado y a través de determinadas personas instiga los encuentros. Pero desde luego que trazas de verosimilitud, y los que hemos estado en comisiones de investigación y estamos todo el día escuchándonos las declaraciones de uno, las declaraciones de otro y viendo, la realidad es que tiene todos los indicios de verosimilitud. Marcela, procesalmente, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, las declaraciones de hoy en la COPE, por ir por partes, yo creo que muestra, por un lado, es muy importante el tema del señalamiento ese con el temor, que al final, Carlos Astiz lo recuerda mucho aquí siempre, ¿no? Que son la camorra, al final juegan con ese miedo a la gente para precisamente seguir manteniéndose en el poder y bueno, pues si realmente hay pruebas, que parece que ya ha aportado algunas a la Guardia Civil y a la Fiscalía, pues al final se va a acabar desmontando el gobierno este que se mantiene por pilares que tambalean de Pedro Sánchez. Procesalmente no hace falta acusar a nadie para que sea el autor de los hechos o el tejemaneje de la trama, ¿no? Porque la verdad es que para eso está precisamente el Poder Judicial, la Fiscalía, para que en toda esa investigación y en toda esa instrucción se vayan depurando las pruebas y se vea quiénes realmente los implicados, los autores, los cooperadores, etcétera. Y yo creo que también lo que subyace aquí detrás de todo esto, y lo hemos visto yo creo que en los últimos meses, es que al final el Gobierno se sostiene, y los ministros actuales y la gente que está en el poder en el gobierno ahora mismo, me refiero muy cercana a Pedro Sánchez, este señor se sostiene porque toda esa gente está metida en el ajo, lo vemos, o sea, cada vez que hay un nombramiento de alguien que le sacan al Banco de España, le sacan a Rivera, a Europa, tal, aparece algo en la trama que les implica a ellos. O sea, al final, este señor a lo que se ha dedicado muy profesionalmente, porque son profesionales de la corrupción, es a todo ese entorno suyo que está pringado, colocarle en puestecitos, mantenerle en un buen ministerio y tal, para que o no canten, o si cantan, caen todos. Hay alguna cosa bastante evidente y es que no todo el mundo lo sabe todo, porque si no, creo que Bolaños no habría cometido la torpeza de dudar de las declaraciones de Aldama sobre sus relaciones privilegiadas con servicios de inteligencia. Bueno, eso es de primero de organizaciones corruptas. Exacto, que nadie sepa la totalidad de la trama. O sea, eso es de primero del comunismo. De hecho, no lo debería de saber ni el líder, ni siquiera. La conversación que habrá tenido Bolaños al llegar a su casa ese día. Pero hay que después de ver las fotos del mundo, no me la quiero ni imaginar. Solo apunto una cosa más. Y es que lo que no sabemos es, Aldama, vale, tiene todas estas conexiones con el Partido Socialista, pero en el momento de llegar a Aldama a las conexiones con el Partido Socialista, con Koldo, con Ábalos, no sabemos el resto de conexiones que puede tener y de las que él pueda estar tirando para protegerse. Mira, precisamente por eso quería preguntarle a Enrique, porque hay un aspecto organizativo aquí que me llama la atención. Es decir, Aldama aparece vinculado estrechísimamente a un grupo de poder que se hace con el control del Partido Socialista después de unas elecciones, como todos hemos visto, irregulares, porque Pedro Sánchez trucaba las papeletas y tal. Significa realmente un cambio brutal en el partido. Hay una cúpula entera que es descabezada, ¿verdad? Entra otra. Y Aldama no es una persona que haya tenido relaciones en el pasado con el PSOE. O sea, no es un tipo del sindicato corrupto, una cosa, no tiene nada que ver con eso. Él entra en el mundo de los negocios a través de un escolta, parece ser, de Ábalos, que es su hermano, que es el que le empieza a contar cosas. Y a partir de ahí, esa estructura que se había hecho con el poder en el partido, encuentra en Aldama su conseguidor ideal. Y montan su propia red, que empieza a extenderse y a extenderse y a extenderse, y bueno, por lo que este hombre ha contado, ha llegado muy lejos. Pero Aldama en sus declaraciones dice claramente que tiene la capacidad de contactar con ministros en Venezuela, que tiene... Absolutamente. O sea, que es pero previa. Claro, previa. Eso es lo que te quiere decir. Es decir, por sus negocios tiene una capacidad de contactar con determinadas personas, que es precisamente lo que aprovechan Koldo y Ábalos, que no tenían esos contactos. Entonces, la realidad es que yo creo que tampoco sabemos exactamente quién es Aldama y con qué credenciales llega a presentarse, pues mira, de todo como conseguidor en el Partido Socialista. Yo es que conozco a algunas personas así. Y de porque ya soy muy mayor, incluso más que Enrique. Entonces, de todo este paisaje... Ya quisiera yo.
de todo este paisaje, en realidad el único perfil personal que veo con claridad es el de Aldama, ¿no? Es decir, empresario de éxito así, que empieza a jugar en todas las divisiones posibles, ¿verdad? Y que se va haciendo un hombre en sus propias redes, no necesariamente blancas todas, ¿verdad? Y que las maneja muy bien. Bueno, no Y luego, necesariamente no. Blancas pocas, porque es un delincuente, o sea, las cosas como son. No, pero quiero decir... Es un delincuente que está alargando en contra del gobierno, pero es un delincuente. Bueno, blanca es una palabra con muchas acepciones y no me voy a detener ninguna. Enrique, la cuestión organizativa PSOE me llama mucho la atención, ¿eh? A mí lo de la cuestión organizativa, de alguna manera, los dos habéis dicho algo que yo pienso también, es decir, yo no creo que Aldama sea de entrada un empresario ni eso. Yo creo que Aldama tiene un bagaje profundo que le permite conocer a estas personas y que se debe... a mí me recuerda una persona, creo que se llamaba Prado y Colón de Carvajal, se llamaba. Sí, hombre, Manuel, claro. Exacto. Solo que aquel lo hizo todo a lo discreto y este ha visto como salida, una vez que le han encerrado, hacerlo públicamente, que tiene su mérito y ya veremos. Pero yo creo que él, o sea, tampoco le dieron la medalla a la Guardia Civil por... En fin, vamos a ver. Este hombre está muy metido en zonas muy discretas, eso sin duda alguna, nacional e internacional. Eso es lo que... Y puede haber habido una serie de circunstancias en que una serie de amigos han llegado al poder en distintos países a la vez. Y yo creo que eso es lo que a él le da su potencialidad cuando él se dedica a hacer negocios. Punto número uno. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo con ella. Y en segundo lugar, lo que yo sí pienso, sí, claro, y eso es que él logra ser utilizado, vamos a proponer, etcétera, por una camarilla. Entonces, eso es lo que también estoy pensando. Es decir, todo el PSOE no existe, ¿vale? Pero todo el gobierno, esto es sistémico porque todo el gobierno... No, yo creo que realmente es una camarilla de gente que ya vamos conociendo, a lo mejor alguna más aparecerá. A mí me sigue pareciendo muy raro que ella no aparezca, pero aparecerá. Aparecerá. Yo creo que gente... De ella también habla ¿no? Aldama, precisamente, que estaba convocado a la cena en la casa que Aldama coge en el Viso y hace el contrato. Aldama se muestra como una figura que deslumbra, desde mi punto de vista, a Koldo y a Ábalos. Claro. Los deslumbra completamente, y a Santos Cerdán. Dos o tres personas sin una capacidad, digamos, de presentarse en sociedad. Entonces, Aldama se les presenta como esa persona a la que le piden un piso para veranear, les consigue un piso, a la que le pide un trabajo para fulanita, le consigue. Y entonces, ellos de repente se encuentran... Gracias a Aldama se encuentran poderosos y encuentran que pueden hacer méritos como el de decirle, no, dile a Delcy que esto está todo arreglado, hasta que se entera Pedro Sánchez y dice, ¿cómo que esto está todo arreglado? Haz el favor, fulano, de irte al aeropuerto y parar esto porque esto se nos va de las manos. Pero estos dos estaban deslumbrados con los regalos de Aldama. No, si estoy de acuerdo, y ahí se ve la importancia de la camarilla, porque en todo lo de Delcy, es curioso que nunca se nombra a quien de verdad tenía... Exteriores. Que es Exteriores, que era una señora de una ONG. De la que dice expresamente en una grabación que no sabe dónde está puesta. Exactamente, dice, no, esta que ni se entere porque no sabe ni dónde tiene la cabeza. O sea, es una camarilla como un Estado dentro del Estado. Y llegado ahí por hacer análisis político, muy mal. Estos son... Pues los típicos chorizos, que pues el Luis Roldán antiguo y tal, el Ábalos, el Koldo y el todo eso. Además es que es como muy hortera, el problema no es la corrupción. No sé qué todos colega... estos chorizos son los compañeros del presidente del gobierno y sus secuaces. Entonces, Es que este señor, por mucho que le esté haciendo un favor para derrocar al gobierno contando toda la trama y toda la corrupción que rodea a este gobierno, es un delincuente. Entonces, los delincuentes son los amigos del gobierno. Es la única conclusión que podemos sacar de esto. Sí, iba a dar un paso más allá. Es decir, por supuesto, esa camarilla, hay que ver hasta dónde ha llegado, hay que ver todo. Lo que yo dudo mucho es que el jefe de la camarilla y conscientemente el organizador sea Pedro Sánchez. No lo creo. Yo creo que va a tener un enorme problema in negligendo porque confió y dejó hacer. Claro, y después...
amigo. Ahora una cuestión clave van a ser la compra masiva. No hace falta ser el ejecutor de acciones para ser el líder de una trama. No, hombre, claro, ya. Bueno. Que diera las órdenes. La clave va a estar seguramente, lo contaba aquí Alexis Aneas, en la cuestión de la compra masiva de mascarillas y de PCRs, que es donde da la impresión de que todo el mundo dice, aquí hay pasta sin fin. Y vamos a trasladar un segundo esto, porque a veces hablamos de cosas así políticas abstractas que las personas reales no saben trasladar a su mundo real porque no son delincuentes. Y es, imaginaros esto en una empresa, con la actual normativa de compliance. O sea, ¿qué CEO de una compañía que pasa todo esto, toda esta trama en su empresa sigue en el puesto? No, absolutamente. ¿Tendría una responsabilidad penal? Sin duda. Oye, pero hay un detalle divertido. Cuando dice esta mañana en la COPE, dice, y estos me comparan con el pequeño Nicolás. Y dice él, que yo le conozco y ya quisieran ellos llegarle a este señor a la suela de los zapatos. Yo ya digo, ¿pero un compañero, no recuerdo el nombre y lo siento, porque estaba muy bien visto, decía que esta gente pensaba que era un pequeño Nicolás y se van a encontrar con un Paesa. ¿Os acordáis del asunto de Paesa? Paesa también. Pensaban que Colón de Salazar y Paesa, claro. Este asunto ha llegado al Congreso, inevitablemente. En el Congreso hoy sí hablar del problema de Valencia, claro, de la catástrofe, era el monográfico. Pero bueno, con la que estaba cayendo, vemos un breve resumen de lo que ha ocurrido allí y enseguida entramos en materia. La oposición coincide. Parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. Sánchez no ha hecho nada en el último mes al azar. El presidente comparecía a petición propia en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la Dana y ha prometido un nuevo paquete de ayudas para los afectados. Sabemos que este dinero, pues evidentemente no es suficiente. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas. Va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Una ayuda que muchos en el hemiciclo dicen que llega tarde, 30 días después del paso de la Dana, que se ha llevado más de 200 vidas por delante. En tono triunfalista, Sánchez saca pecho de su gestión. Cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí, cargando toda la culpa sobre Carlos Mazón. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas. Y sobre todo algunas personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Y con cero señales de autocrítica, lamenta que todo se deba al cambio climático. Sus socios del Ejecutivo de Sumar sí que le han reprochado que no hubiese cogido el mando. En un tono muy duro, el líder del PP, Núñez Feijóo, que sí que pide perdón, le ha acusado de esconderse. Solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad! Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Y reproches que también secundan en Vox. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Pedro Sánchez dirige una macrorred de corrupción. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y para quien Sánchez es el único responsable. El discurso de Sánchez es, pues, imaginar cuál ha sido. Es decir, yo estoy bien, lo he hecho todo bien, el Estado ha funcionado. La negación de la evidencia, porque toda España lleva 3 semanas viendo en sus móviles los vídeos y lo que cuenta la gente y lo que de verdad está pasando. Entonces, en realidad, parece que la apuesta de esos grandes cerebros que hay alrededor de Sánchez en la Moncloa es: vamos a tratar de conseguir que todo el mundo entre en la burbuja. Y ellos creen realmente que el español medio entra en la burbuja. A lo mejor sí, yo no digo que no, pero en fin. Hasta ahora sí. Mire usted donde mire. ¿Qué quiere que bueno, hasta ahora. Bueno, había pedido la palabra Enrique I. Sí, no, hasta ahora, pero solo por recoger esto, hasta ahora está una masa suficiente de españoles está en la burbuja. Suficiente como para que con los separatistas poder condicionar el gobierno de la nación. Yo solo quería decir que, aparte de las tonterías que ha dicho, es una falta de vergüenza que no haya respondido por qué se tardó 3 días en llegar, 3 o 4 en llegar a Paiporta. Es que ese es el tema. Es decir, entonces,
es que además es tan... Lo que pasa es que sí llega, como usted dice, en esa burbuja, pero es tan miserable intelectualmente, tan pobre, es decir, el sistema no ha fallado, y además insiste, el sistema autonómico no ha fallado, y deja entender, el que ha fallado es Mazón, sí, el gobernante regional. Mire usted, cuando una catástrofe de dimensiones mundiales o europeas, por el número de muertos, por la devastación, mucho peor que el de La Palma, que además con la diferencia que se hubiera podido prevenir, etcétera. Pero cuando una catástrofe, como poco, de ámbito absolutamente nacional de esta, depende de un líder regional, con sus limitaciones presupuestarias, con sus limitaciones de conocimiento, etcétera, el sistema ha fallado. Pero es que no depende Nada más además... que por eso el sistema ha fallado. Pero es que además no depende, porque legalmente, que lo hemos explicado muchas veces, además, o sea, el Estado, el gobierno de la nación tiene la obligación de intervenir de inmediato. Hombre, Lo he explicado aquí, en fin, está... y entonces sobre todo lo han explicado los generales de la UME, que han pasado por allí, que son los que además se saben el catecismo. Hombre, y no puede justificar, igual que la otra pérdida, que esta sí que, por ejemplo, no creo que esté en la camarilla corrupta, pero que, en fin, debería tomarse de vez en cuando o visitar a algún psicólogo, vamos, que es la de defensa, ¿no? Que la otra, yo no tengo la culpa, Bueno, pero usted, pero hombre, si usted tiene el ejército español a mano, dígame usted por qué no intervino a tiempo a través de drones, a través de helicópteros, los primeros en llegar a Paiporta. Y si me dice usted que porque no le daba permiso no sé quién, evidentemente el sistema es criminal. Es que el problema que tenemos es que el sistema es criminal. Exacto. Y es curioso, no es curioso, pero aquí me va a estar de acuerdo conmigo doña Marcela, que no sé si te va a han regalar dicho lo eso, mismo el señor Feijóo, esencialmente, el señor Feijóo, que el señor... Es impresionante, El sistema de las autonomías ha demostrado que funciona perfectamente. Y hasta que un partido mayoritario importante de España no diga que el sistema, primero, es desigualitario, segundo, los está empobreciendo, pero ya en tercero está causando más muertes de las necesarias, no saldremos de esta. Ya lo dice uno, la tercera fuerza política, Vox, lo dice abiertamente. Sí, pero ya tiene su mochila. No. Tú has dicho, hasta que un partido político de envergadura, pues ya hay uno. Vox, te lo recuerdo que lo dice, por si acaso te has despistado. Sí, ya sé que lo dice. De hecho, es lo único que me gusta de lo que dice. Lo dice insistentemente. Pero yo creo que hay varios temas sobre este asunto. En primer lugar, el tema de la catástrofe. No solo tenían el deber legal, tenían el deber moral de actuar, porque es que ni siquiera 3 días, es que todavía siguen, va a hacer un mes en 2 días, fue el 29 de octubre, estamos a 27 de noviembre, todavía siguen las zonas en una situación es lo que ha contado Juanma Badenas hoy, efectivamente, hoy en el programa de hoy parecemos tercermundistas, pero por favor, si es que no 3 días, que llevamos un mes y aquí nadie ha hecho nada. Que hoy veía unas imágenes de un campo de fútbol en Valencia que es un vertedero, que están tirando ahí todo, o sea, una zona que está a 3 horas de Madrid. O sea, ¿cómo no se despliegan medios continuamente, capital Valencia, o de cualquier lado, me da igual, pero, o sea, es que... ¿Y por qué se rechaza la ayuda europea? ¿Cómo se rechazaba Fronteta antes? Nosotros hemos ayudado por fuera. Claro que eso es una solidaridad mínima de la OE, pero no, claro, ahí sí que tienen que pedir permiso. Esto no solo es el fracaso de las autonomías, que lo es, y el fracaso de este Estado, que es del gobierno, porque eso es un gobierno fallido, es... El partido de ping-pong que se traen entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque es tal la situación, ninguno quiere hacerse responsable, entonces él dice, no, la culpa para el gobierno, el otro, no, la culpa para la comunidad, y entre eso están vidas. Ana, ese es el problema. Yo creo que además hay que diseccionar la afirmación de Sánchez cuando dice, no ha fallado el Estado de las Autonomías, ha fallado una parte. Bueno, yo creo que han fallado 2 partes, pero es que son las partes directamente implicadas en la vida. Es como si dice, no, hombre, no es que se haya muerto, es que le han fallado el cerebro y el corazón. Bueno, claro, pues es que efectivamente te has muerto, ¿no? Sí, claro. Te has muerto, se te ha parado el corazón, se te ha parado el cerebro, te has muerto. Entonces, las 2 partes implicadas, las 2 partes del Estado implicadas, porque es que no es que haya fallado Extremadura ni Asturias, no, es que ha fallado Valencia, la Comunidad Valenciana, y ha fallado el Estado, que es lo que sostiene a todas. Pero
no solo ellos, es que han fallado todo el resto de las comunidades autónomas y lo seguiré defendiendo hasta el último día. Porque aquí todo el mundo estaba pidiendo una conferencia de presidentes para frenar el cupo catalán porque me iban a quitar los millones. ¿Cuántos presidentes de las comunidades autónomas han pedido una conferencia de presidentes para rascarse el bolsillo y poner dinero para Valencia? Cero. Oye, que esto, vamos a ver, que es que no somos 17 estados confederados. Sí, lo somos. Bueno, en la práctica no lo somos. deberíamos serlo. No deberíamos ser un sistema de 17 estados confederados. Entonces, en el momento en el que tenemos un debate en la Asamblea de Madrid, en el que dicen no me eches a mí responsabilidades sobre lo que pasa en Valencia, digo, hombre, no. Yo no te echo responsabilidades de lo que pasa en Valencia, pero si yo estoy en mi casa y mi hermano pasa hambre, yo no me como el bocadillo entero, le doy un trozo. Esto es así. Entonces, si no están todos los presidentes autonómicos dispuestos a sentarse alrededor de una mesa y decir, señores, los ingresos que recibimos de todos los contribuyentes españoles son para gestionar las necesidades de todos los españoles, no es que haya fracasado dos partes que han fracasado estrepitosamente, es que han fracasado las 17 comunidades autónomas y un gobierno nacional. Clarísimamente. Marcela, ¿querías añadir? Yo quería añadir, no sobre el sistema dos apuntes que han sucedido hoy en el Congreso y que bien apuntaba Enrique sobre la connivencia al final que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En primer lugar, estas sesiones de control, es que hay que recordarlo, es que no son sesiones de control, porque este señor, el tirano que tenemos en el Gobierno, no contesta jamás. Y hoy se ha dedicado, porque se le debe de pegar del gallego de Feijóo, contestar a lo gallego con preguntas. O sea, hoy le hacían preguntas y él contestaba con otra. Por ejemplo, a Santiago Abascal, cuando le pregunta con cuántos CEOs ha reunido, le dice, dígame usted con cuántos me ha reunido, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué gobierno tenemos? Entonces yo creo que eso hay que recordarlo respecto a las sesiones de control. Y por otro lado, hoy se ha apuntado, y esto me preocupa enormemente porque corrobora la situación que estamos viviendo en España de una instauración de una dictadura, aunque a la gente no le guste oír esta palabra, y es el tema de la censura y de los bulos, que ha pasado hoy también en Europa con la guerra híbrida de la desinformación, que también se ha hablado. Y es que este señor, cada vez que no le gusta una verdad, lo llama bulo. Y así vamos a sistematizar que todo lo que el gobierno no está dentro de la verdad única del gobierno y del Ministerio de la Verdad del gobierno es un bulo. Entonces yo creo que estos dos apuntes son muy importantes porque se han visto hoy en el Congreso. Terminaba el asunto del Congreso y entonces aparecía una información, esta, concerniente a, mire usted por dónde, al hermanísimo. Era aquí. La juez cita a declarar al hermano de Sánchez tras hallar la UCO indicios delictivos y pide al BBVA comprobar si oculta 1,4 millones. Es un atestado de la UCO, no es el informe. O sea, digamos, eso es el estudio preliminar. Bueno, cita a declarar como imputado. Cita a declarar como imputado. Pero pausa para la publicidad y a la vuelta entramos en este asunto que va a traer cola. Ha ocultado 1,4 millones. 23:46, 22:46 en Canarias, recta final, y hemos de hablar de David Azagra y de Juan Lobato. No va a dar tiempo a todo, pero bueno, seguro que nuestros contertulios se ciñen consiguen hablar en un minuto para decir todo lo que piensan de este asunto. Antes, muy importante, Sabores Sierra de Madrid. Sabe usted que es una de las casas que en este programa recomendamos porque es un proyecto muy interesante. O sea, vamos a ver, la Sierra de Madrid es rica en ganado. Toda la vida lo ha sido. Entonces, la cosa consiste en una empresa gestionada por gente en general muy joven que con los productos de aquí, el producto de aquí, producto local y además criado como Dios manda, en plena naturaleza, etcétera, te sacan unos embutidos con las mejores piezas de la carne fantásticos. Por supuesto, con todos los procesos de elaboración, cumpliendo todas las normativas alimentarias, etcétera, y sobre todo respetando la calidad del producto, que ya viene maravilloso de casa, ¿verdad? Así que se puede usted imaginar después. Pierna y paleta sobre todo, ¿verdad? De cerdo ibérico, de ciervo, de corzo, de jabalí y de ternera de la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, para sacar el mejor chorizo del mundo, en categoría especial, premiado en 2023, que recibió ese premio, ¿verdad?, garantizado por la Comunidad de Madrid. Bien, pruébelo, llame y pruébelo, de verdad que vale la pena. Ahora para Navidad, además, que la gente, como decir, da rienda suelta al apetito, es fantástico.
Y Enrique Calvet me está mirando con una cara que sé lo que quiere decir. El próximo día tendrás aquí un plato de sabores granados. Por fin, por fin. Veamos el asunto del hermanísimo. Mire usted. Bueno, iba a hacer un chiste fácil que no haré. Aquí hay un problema de fondo. Se lo resumo muy rápidamente. Este señor trabaja de forma irregular para la Administración Pública Española, ¿verdad? Pero tributa en otro país. Y la Hacienda, la agencia tributaria se lo permite. Incluso avala que lo haga. O sea, es una chorizada descomunal. Y ahora pues va a tener que pasar por el banquillo, claro. Esta es la información. El hermano del presidente del Gobierno, David Azagra, imputado. La jueza Beatriz Viedma lo ha citado a declarar el próximo 9 de enero por supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz. La magistrada ha tomado la decisión tras recibir un informe de la UCO en el que se señala la existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Pero no solo se imputa al hermano de Sánchez. Otras 8 personas están llamadas a declarar, entre ellas el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La investigación se centra en comprobar el proceso de selección por el que David Azagra accedió a su puesto en la Diputación y el motivo por el que en 2021 se cambió el nombre del puesto por el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Se pone también el foco en si los fondos de la ópera joven de la que se encargaba Azagra eran de origen autonómico, central o europeo, en si tiene su residencia fiscal en España o Portugal y en su patrimonio, ya que resulta desproporcionado teniendo en cuenta su sueldo y la vida laboral anterior. En este punto, la jueza también ha solicitado información al banco BBVA para conocer el valor de las acciones que David Azagra ha tenido a su nombre durante los últimos 5 años y si actualmente tiene en su cuenta bancaria 1.400.000 euros. Son muchas las preguntas y también muchas las publicaciones que estos últimos meses han asegurado que Azagra no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y que además reside en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en nuestro país. Ahora todas estas preguntas tendrá que contestarlas el hermano del presidente ante el juez el próximo mes de enero. El día 9, si no me equivoco, y antes habrán pasado por la misma magistrada los técnicos de Hacienda, entre otros los que han permitido que haga esto. O sea, esto piense usted en cualquier autónomo que se ha dejado 100 euros por declarar un trimestre, lo que le ha pasado. Esto es una chorizada descomunal. O el día que se te pasan 5 minutos del aparcamiento en la zona verde. También, o sea, que es que esa multa te la descuentan del sueldo, como te descuides. O sea, es que esto es espectacular. Sin embargo, está claro que si te apellidas Sánchez, aunque no te hagas reconocer por tal, pues pasas todos los controles. La cosa es que a partir de esta cuestión del puesto de trabajo irregular se va tirando y se le descubre la fortuna al pollo. Y se descubre además que él declara un valor en acciones del BBVA enorme, que no es el valor real, sino el valor nominal, que es muy inferior al valor de mercado, que es lo que hay que declarar cuando haces una declaración de Hacienda, claro. Bueno, y a partir de ahí ya empieza a salir de todo, ya veremos hasta dónde llega. Y esto solo es un informe previo de la UCO, o sea, un atestado, es el nombre que tiene, no es el informe a fondo. Yo creo que esto es una pieza aparte, de todas maneras. Y claro, este hombre se ha frotado las manos sin dudas por ser el hermanísimo, porque ha gozado de muchos privilegios según presuntamente se deduce, pues ahora va a pagar muy caro ser el hermanísimo, porque eso lo hubiera hecho otro y no se hubiera enterado nadie, ¿no? Otro no habría podido hacerlo, es la cuestión. Exacto, o sea, pero los culpables es como la inquina que le tengo a la Universidad Complutense de Madrid, de la que tengo un título, pero vamos, los culpables están en la Diputación. Aparte de lo de que Hacienda haya permitido pues eso, lo que sea un chanchullo, pero claro, los de la Diputación ahí son los que han brincado. Lo de Hacienda va mucho más allá, porque le hacen una pregunta, y hay un inspector, creo que es un inspector, que dice es correcto y puede hacerlo. Yo no comparto eso, yo creo que culpable es el que lo hace y el que lo permite. O sea, no es culpable de la Diputación, también el señor que está en Portugal con el descaro de estar cobrando un sueldo y haciendo que trabaja en Badajoz. Es una vergüenza. Yo creo que este hilo no ha hecho más que empezar, Cuando dices que es independiente, de este hilo no han hecho más que empezar a tirar, porque cuando sigues las comisiones del Congreso, del Senado, las declaraciones en el juzgado, al final, el Europa,
la SEPI, el Instituto de Empresa, la Complutense, la Autónoma. Es que al final es que son todo lo mismo, son vasos Por eso yo no estoy de acuerdo en que sea una pieza diferente. Es otra pieza más del puzzle de Sánchez. No, es otra más de su puzzle donde está todo el mundo pringao. Su hermano, su mujer, sus ministros, sus empresarios de confianza. Todos. O sea, el problema de fondo es cuando este ocupa de la Moncloa la va a desalojar. ¿Cuándo? Ese es el problema de fondo. ¿Qué tiene que pasar en este país? El último fleco, de repente, ha sido lo de Lobato, que ha sido la noticia del día, que después, una hora después de haber insistido en que él no dimitía, al final ha dimitido. Claro, la pregunta que de momento es el único que ha dimitido por este asunto es el pobre Lobato. Bueno, pobre ya veremos. Al final creo que tenemos el titular de lo que ha sido la noticia de esta tarde, porque claro, esa es la famosa carta. Carta, por cierto, muy particular. Casi tan larga como la de Sánchez, porque no tiene encabezado, ¿no? Es una cosa, pero no dice que esté enamorado ni nada, ¿no? Pero es muy importante los comentarios acerca del Partido Socialista que hace, ¿eh? Es decir, evidentemente hay un problema. Hemos sabido esta tarde, lo lleva toda la prensa también mañana, en las portadas que hemos podido ver, que ya han empezado a cantar cargos medios del PSOE en Madrid, haciendo ver las presiones que habían recibido para dejar a este hombre colgado de la brocha o de la soga, de lo que sea. Y quiero recordarle que todo esto trae causa de las filtraciones absolutamente alevosamente ilegales del fiscal general del Estado de un asunto, dígolas porque parece que son varias, de un asunto para sacarle rédito político contra Isabel Díaz Ayuso. Y a partir de ahí le ponen a este hombre, al parecer, es el que le dicen: calienta que sales, cuéntalo. Y este que es técnico de Hacienda dice: yo esto no lo cuento. Y además es Pilar me voy en un notario, Acera. cuando el tema explota, se va, meses después se va a un notario a decir: mira lo que me vayan. Pilar Sánchez Acera, que ha estado en la Asamblea de Madrid, que era la mano derecha de Gabilondo, de Ángel Gabilondo, y que además hace poco la tuvimos en la Asamblea de Madrid vigilando las declaraciones de Lobato a los medios, ¿eh? ¿Así es? Sí, Pilar Sánchez Acera maneja muy bien y fue el artífice de hacerle llegar ese recadito, ¿no? A través de... que es la que está ahora de jefa de gabinete. Esta es la jefa de gabinete del jefe de gabinete. Lo que nos reíamos el otro día aquí... Ella se fue de la Asamblea de Madrid para ser la jefa de gabinete del anterior, ay, no me va a salir ahora el nombre, de Iván Redondo. Y luego la heredó Óscar López, pero es una mujer muy del Partido Socialista, hermana del que ha sido alcalde de Alcobendas, y desde luego fue ahí ha estado vigilando de cerca, seguramente desde el momento en el que Lobato decidió desobedecer y no sacar esa noticia de Pero bueno, hasta eso se puede considerar, pues, en fin, disciplina de partido. En cambio, esto sí que para mí no es... Bueno, pero encubrir un delito, una disciplina de partido, a mí me parece un poquito... No, digo la vigilancia. Dice lo de la vigilancia. Decía lo de la vigilancia, no decía... O sea, porque yo creo que la actuación de Lobato ha sido premeditada y correcta, o sea, quiero decir, asesorada, claro, premeditada y correcta. Pero esto para mí sí que no es una pieza aparte, incluso para mí es la pieza que más va directamente a Pedro Sánchez, porque es esa cosa absolutamente inimaginable en las democracias que yo he conocido y conozco, que es que utilizar al fiscal general del Estado para arreglar tus problemas de partido y otras cosas. Y además el tío es tan torpe que lo hace ilegalmente, ¿no? Que es donde se le pilla. Pero eso sí que lo ordena Pedro Sánchez. No sé si ordena a la camarilla o a su hermano, pero esto sí. Yo creo que Pedro Sánchez de vez en cuando da órdenes a ver quiénes son leales y quiénes no. Es decir, quiénes son capaces de inmolarse en y pasan, ¿no?, del lado, o se van al lado oscuro de la fuerza o pasan a ser de los buenos. Lo que yo sigo pensando es que Lobato, como efectivamente esto no ha sucedido ayer, porque el tema del notario fue hace tiempo, cuando salió todo lo del tema de Ayuso, el por qué ahora, ¿no?
¿Por qué ahora? ¿Y qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo para que ahora, que es cuando le amenazan con el tener que volver, ¿no?, a presentarse a ser elegido otra vez secretario general del PSOE de Madrid, en el que está en la lidia con Óscar López y está también con el que ya ganó, el alcalde de Fuenlabrada? ¿Por qué elige este momento para dejar esa secretaría general y, sin embargo, por ahora todavía no ha abandonado la portavocía del grupo parlamentario? Y a mí me parece una retirada como el tsunami, ¿no?, que primero se retira, dice: yo es que os dejo el campo libre, pelearos entre vosotros dos, que yo me voy a retirar y voy a mantener una postura que es la que él lleva jugando toda la vida, de no mezclarse con el barro y esperar. Yo creo que se ha leído el manual de resistencia 3 o 4 veces, Lobato, me parece. Yo creo que... Bueno, yo creo que nos baladí la decisión. O sea, estando el Congreso a las puertas del Partido Socialista y más remarcando en su carta que, que lo hace... Un tonto alaba no es. O sea, usted lo ve y parece Mr. Bean, pero para nada. No, que va, y está muy bien asesorado, de partido y tal, aunque más no sea por su padre, que era muy amigo mío y que es un gran administrativista, pero aún y con todo yo creo... lo viene denunciando en su carta, dice que no se, o sea, que en este partido en el que no se puede hablar, o el disidente tal, sí, pero pues yo creo... quizás ahí remueva alguna base socialista, tú sabes más, Enrique. No, yo creo que ojalá hubiera una disidencia organizada en el Partido Socialista y tal, pero vamos, yo creo que al contrario, bueno, es que no hay PSOE, bueno, yo creo que lo van a machacar. Señores, o se va o lo machacan. Bueno, hasta aquí hemos llegado y mañana veremos, porque con toda seguridad esto que hoy hemos contado mañana habrá cambiado. O sea que, en fin. Bueno, recuerdo los nombres de los agraciados en el sorteo de 5 ejemplares de Piques y Arcabuces, 5 ejemplares del Manuel Fraga de Trillo: Gema, Susana, Rafael, Maise y Marta. A todos los 5, felicidades. Y Enrique Calvet, Marcela Regía, Ana Cuartero, mil gracias a los 3. Y a ustedes que descansen. Nosotros mañana vendremos con toda seguridad con nuevos afanes. Así que prepárense, que esto me da la impresión de que no ha hecho más que empezar.